experiencia y bagaje, siempre acompañada de una persona voluntaria. Pero para eso os tenemos que conocer y nos tenéis que conocer también a nosotras, que eso siempre lo digo cuando la gente me pregunta por hacer un voluntariado en alguna organización. Creo que tiene que haber una sintonía en cuanto a filosofía, valores, ¿no? Y porque hay muchas malas experiencias de voluntariado. Por una parte, porque a lo mejor la organización está aprovechando ese voluntariado y quita puestos de trabajo o da demasiada responsabilidad a las personas voluntarias. Otro, por tema de valores, de ética, de organización, pueden ser muchas cosas. Y como estamos además, que a veces te toca trabajar en contextos complicados, creo que tiene que haber una sintonía. Entonces, para eso también os digo, y no solo con Agareso, que si entráis de voluntarias en alguna organización, que os deis una prueba y unos meses de ir viendo y que estáis convencidos, porque estáis dedicando vuestro tiempo y vuestra energía. Eso vale mucho, ¿no? Entonces, que no quitéis un puesto de trabajo, yo lo veo fundamental, por un lado. O sea, que si no está el voluntario no pasa nada. Es decir, si Andrea no pudiese hacer el streaming ahora, no quisiese echarme una mano, lo haríamos con el streaming de la facultad y ya estaría. O vendría una persona de Agareso a hacerlo, por ejemplo. Adelante. Y bueno, y hay que probarse con las organizaciones. Y os tiene que servir a vosotras también como experiencia, como aprendizaje. Es decir, yo no había hecho radio nunca hasta que había un proyecto de radio en Agareso con Juan de Sola y decidimos empezar a hacer radio y me sirvió para soltarme delante de un micro, hacer unos guiones, hacer entrevistas en la calle. Es perfecto, ¿no? No estás retransmitiendo en directo, no es nada profesional, pero sí que te sirve para ti para probar. También redacté unos reportajes de un viaje a Senegal con Agareso y ahí me di cuenta que no quiero escribir nunca más en la vida. Y ahí lo di, ¿no? Haciendo ese voluntariado. Pues eso, las organizaciones os tienen que servir para eso si entráis de voluntarias. El grupo de Agareso está siempre abierto. Lo que os lleva realmente es, me lo decís, os pongo en contacto con la persona responsable del voluntariado, que es una exalumna del seminario. Tenemos mucha cantera del seminario, la verdad que mucha gente viene a partir de aquí y entráis en un grupo de WhatsApp donde ahí se van dando las formaciones y los proyectos que hay o las juntanzas que tenemos y os vais acercando, os vais metiendo más o menos. Ahora sí que de lo que os quería hablar, de los dos proyectos que están en marcha para el voluntariado. Andrea, igual si puedes ir a la pantalla, porfa. En la página web de Agareso los tenéis y los tenéis con más profundidad en qué hacemos, voluntariado, y los dos que están ahora mismo en activo es, por un lado, Castañas no verán, que es un podcast. Os diría que es el carne cruda gallego realmente, porque es contenido social, pero con buena música y con humor también. Y creo que están haciendo un podcast mensual, uno al mes, porque también lo del voluntariado hay que dosificarse, ¿no? Que todos tenemos otras responsabilidades, trabajos, etcétera. Y están haciendo como un podcast de 1 hora, entre 45 minutos, 1 hora al mes, un equipillo muy majo, y la verdad que los podéis encontrar en iVoox, los podcasts, o aquí podríais escuchar algunos, pues este sobre la trata, a mercantilización de los vientres, mujeres do mar, pornografía de adolescencia, bueno, temáticas sociales, todo, y mucha gente que no había hecho radio nunca, que está ahí metida también para probarse, y hay gente que se ha enganchado. Eso es uno de los proyectos, y el otro es Redeiras, que podríamos decir que es más multiplataforma, porque han publicado de varias maneras, en varios formatos, audiovisual, multimedia también, y son como reportajes en profundidad sobre una temática, ¿vale? Y bueno, si os interesase tanto el voluntariado como directamente alguno de estos proyectos, me lo comentáis y ya os pongo en contacto y os van a hablar mucho más en profundidad las personas que lo llevan, porque yo justo con mi paternidad no he estado en ninguno de estos dos proyectos porque hay que dosificar esfuerzos, ¿no? Esto era la promoción de Agareso. Ahmed dice que no le llega el sonido. Pues Ahmed, sí, será solo a ti. Si le puedes contestar a Andrea, que será lo suyo. Vale, dicho esto, la promoción de Agareso, ahora el tema de trabajos en grupo.
ya estáis repartidas en los distintos grupos. En principio, a partir de hoy, de esta tarde, poneros en contacto explicando. Sí que voy a aprovechar para la gente que estáis en presencial, os voy a nombrar y a ver para que luego os veáis en el descanso, ¿no? Porque los grupos están equilibrados un poco entre presencial y online para que no cuadre un grupo totalmente online. En todos los grupos hay gente del presencial y también un poco por niveles y por lo que os gusta, ¿no? Lo que tenéis más experiencia. Por eso en la ficha os pregunto un poco qué sabéis más, vídeo, fotografía. Hay gente que no, pero que quiere aprender un montón, pero que estáis más metidas en lo social. Entonces a nivel de contenido aportáis mucho más. Los grupos están equilibrados así, ¿no? Más o menos. Os voy a decir los grupos, levantad la mano si estáis aquí para que os pongáis cara y ya luego os ponéis en contacto con la gente del online. Grupo 1, Adriana Aguilera está en Guinea Ecuatorial, María Filgueira está aquí, Lara Sánchez está en Suecia, Martiño Fernández no ha podido venir, pero viene más tarde, me ha dicho que llega en 1 hora o algo así, no sé si te das cuenta de quién es, y Candela Estevez. Vale, pues mira, aquí match. Grupo 2, Yago Quintas, no está, Esther Muiño, María Aguilar está online y Alba López. Vale, aquí ya estáis. Grupo 3, Yara García, online, está en Perú, Mar Navarro, Valencia, Lidia Fernández, no está, pero estuvo el otro día. La Lidia Fernández sí que es presencial, que se vino a tomar la caña. Y Camila Mosquera. Vale, pues a ver si viene Lidia después y grupo 4, Miguel, Javi Ramos, mira, perfecto, Ahmed y Mareme. Vale, genial. Y tenéis en este grupo a Ahmed desde Senegal. ¿Vale? Importante y que esto sí que, sed sinceras, porfa, como ha sido Ruth, que ha visto que no iba a poder cumplir en el trabajo en grupo, no iba a poder dedicarle. Y si lo vais viendo, saliros cuanto antes. Me lo decís al grupo con total transparencia y mejor eso, saliros antes que luego decir que os vais a comprometer a grabar, a entrevistar, a no sé qué y dejar al grupo colgado. Por lo que os dije el otro día, los que queréis venir al viaje a Senegal vais a tener que presentar trabajo individual y trabajo grupal. Entonces, la gente que no vaya a poder comprometerse al trabajo grupal, que desde lo antes posible sea transparente con el grupo, porque si no, la verdad que les está fastidiando mucho al resto, ¿no? Y luego, insisto, empezad desde ya con las ideas, con el formato, ideas sencillas y que tengáis a mano. Y que sean vuestros fuertes desde ya. No os metáis en investigaciones que os vayan a llevar un mes porque ya lleváis un mes de retraso. Cosas que a lo mejor ya hayáis tocado antes, documentado antes, que tengáis cerca y que podáis empezar a meteros. Eso y que sean sencillos. O sea, no intentéis hacer nada muy gordo. No sé si os habéis metido a ver los trabajos de otros años, pero es interesante para ver un poco los formatos y algo sencillo y bien hecho, mejor que algo muy grande que no acabéis de abarcar y que tenga muchos fallos, porque normalmente al final los trabajos en grupo suelen ser más complicadillos. No os conocéis de nada, sois perfiles muy distintos, gente fuera, gente... Entonces, sencillitos, reportajes, audiovisual cortito, algo así, son mis recomendaciones, ¿vale? Para que al final todas podáis presentar trabajo individual y trabajo grupal. Y como os dijo Andrea la semana pasada, no dejéis pasar más tiempo y arrancar desde ya. Y yo estoy siempre disponible por WhatsApp, al mail o en persona para que me podáis ir comentando. Oye, Antonio, he pensado esta idea de esta protectora, de hacer un pequeño podcast, de no sé qué, y os voy diciendo, si queréis. Si lo tenéis súper claro y queréis tirar, fenomenal también, ¿eh? Vale, pues dicho esto, no voy a felicitar el Día de la Mujer porque ya me he llevado un rapapolvo en el chat, lo siento, es verdad que lo he comentado con Agareso y dicen, no, eso ya no se hace, digo, vale, lo siento. No sé si resultó como muy seco. No pasa nada, no pasa nada. No, aparte es que el tema en cooperación y en todos estos movimientos, el tema de la comunicación va cambiando mucho, ¿no? Y muy rápido y, por ejemplo, que ya no se dice tercer mundo, ni se dice países subdesarrollados.
ahora son países empobrecidos o países del sur. Creo, lo último que yo sé, que a lo mejor ha vuelto a cambiar, pues lo mismo con esto, ¿no? Es verdad que pues, no hay que felicitarlo, no está bien reivindicarlo. Y mis disculpas de vuelta para la gente que no estuvo el otro día en la presentación, que siendo hoy 8M, vamos a dar ponencias 2 hombres, que no era la intención, pero es siempre complicado hacer un encaje de Tetris con todas las ponencias que vienen de fuera y que están en activo, y me dejé a Olmo y a mí, que estamos aquí a mano, los últimos en el calendario, y cuadró el 8M hoy. Ya lo siento, mis disculpas en esa parte, pero es como cuadro. El tema de mi ponencia hoy, normalmente suele estar bien evaluada en todos los seminarios y me la suelen recomendar de cara a los trabajos en grupo también. Y de hecho, una de las evaluaciones del año pasado fue que hiciese la ponencia antes también. Pues justo cuadro perfecto para la segunda sesión. Entonces, va a ser muy práctica, es un poco mi experiencia, que creo que Olmos dirá después. Cada maestrillo tiene su librillo absolutamente y os vais a hacer vuestro camino, que va a ser totalmente diferente, imagino, pero sí que creo que es necesario traer al seminario referentes y bueno, pues la mía es un camino en el que sigo dedicándome a esto, que he hecho varios proyectos documentales y de vídeo social, y para que se tenga en cuenta. No es el mejor camino ni el único en absoluto, pero bueno, es el mío y además me tenéis súper a mano para preguntar si algo no lo estoy explicando bien o tenéis alguna duda o lo que sea, sin problema que vayáis interrumpiendo. La gente del online también. Si no me entero, Andrea, porfa, me paras. Y lo que os dije también el otro día, la ponencia intenta ser un poco equilibrada para todos los niveles, desde gente que curráis ya en el audiovisual y que ha hecho proyectos, hasta las que no habéis hecho ningún proyecto, pero que os interesa y que creo que tenéis que saber cómo se hacen esos proyectos, de cara a si en vuestra organización queréis hacer un proyecto audiovisual, tenéis un dinero para hacer un pequeño documental o tal, pues bueno, aquí vienen unas bases un poco de maneras de trabajar. Algunas son únicamente mía en cuanto a mi experiencia en Guinea, proyectos, pero hay otras cosas, lo que vamos a ver del guión, el presupuesto, la preproducción, que es un básico para todos los proyectos audiovisuales, desde lo más sencillito de los trabajos que vais a presentar hasta cuando te metes en proyectos de envergadura con mucha financiación. Aquí, Andrea, si quieres puedes ir a la presentación y... Bueno, en cuanto a presentación mía, creo que es interesante decir que antes de dedicarme a lo social, de trabajar en Agareso y hacer documentales sociales, trabajé en muchas otras cosas. Trabajé en la tele, en 4, en Canal Plus, en CNN Plus, al salir de la carrera, y luego trabajé en una agencia de publi. De todo se aprende y creo que todo es necesario, y además eso, salir de la carrera y dedicarte directamente a lo social es muy complicado, porque lo social es un mundo más pequeñito donde no hay tanto presupuesto, ¿no? Y que realmente donde se hace la criba en lo social, no solo Agareso, sino casi todas las ONGs que conozco, es partiendo del voluntariado. O sea, lo que quiero decir, lo que os he dicho antes, si estáis en el grupo de voluntariado, estáis viniendo a los proyectos, nos conocemos, trabajamos bien, ¿para qué vamos a solicitar currículums en Agareso? Si tenemos gente que sabemos que se quieren dedicar a esto y que trabajan genial, pues cuando sale una oferta de trabajo o un puesto, yo estuve en Agareso de voluntario 8 o 10 años antes de que saliese este puesto en educación, ¿no? Que me vino genial. Yo dije, jolín, genial, si llevaba 10 años ya metido en la organización, dedicando mi tiempo, mis esfuerzos, pues en cuanto salió este trabajito me venía súper bien. Y para la organización, pues ya les conocía, sabía la filosofía. Bueno, y en lo social en general es mucho así, ¿no? Por eso sí que os invito a integraros en alguna organización de manera voluntaria y a ir aprendiendo. Pero los otros curros, tanto en tele, que trabajé como iluminador y control de cámaras, como en Public, que ya hay curre de realizador, aprendí un montón. No era donde yo quería acabar, porque la Publi, había veces Publis que no me molaban nada lo que estábamos vendiendo, pero sí que aprendes las herramientas de comunicación y de seducción que puedes aplicar después a lo social directamente, ¿no? La Publi es mega estética. La public, técnicamente vas a aprender un montón trabajando en publicidad, porque a lo mejor un spot tiene 50, 100 planos, pero cada plano está cuidadísimo. No es como un docu
que es cámara en mano, más a trote, ¿no? Entonces vas a aprender, yo creo, de todo, y creo que lo que fue importante, y hablaba hoy con Andrea justo, es que siempre mantenía, aunque tenía mi curro, siempre mantenía la pata social abierta, ¿no? Pues en el voluntariado de Agareso, haciendo mis proyectos, nunca, porque era un poco el combustible y hacia donde quería derivar tarde o temprano, ¿no? Y al final cayó la breva, y yo creo que si ahora se me cayese el curro en Agareso, seguiría buscando currar en lo social, currar en este sector claramente, ¿no? Ahora estoy con Agareso a media jornada, pero además hago proyectitos con varias ONGs y con cooperación. Mira, justo con Adrián Aguilera, que está en Guinea Ecuatorial, le conocí yendo al Centro Cultural de España en Guinea Ecuatorial en junio, que suelo mantener esos proyectos. Y además de estos dos curros, los documentales, que al ser documentales independientes, ya os aviso, no están pagados. O sea, todo el tiempo que le dedicas es motivación, es ilusión, es porque quieres contar esa historia. Puedes conseguir financiación para pagar un tramo de ese proyecto, sí, pero todo el trabajo que conllevan los documentales, ya os aviso que no están pagados. O sea, que si los vais a hacer por dinero, o escogéis justo una temática que encaja muy mainstream y que encaja mucho en una plataforma y conseguís esa financiación, seguramente no estén pagados. Y aún así, también lo hablaba con Andrea ahora, esa búsqueda de financiación de los proyectos, que ahora vamos a ver paso a paso, hacer un teaser, hacer un dossier, hacerte un equipo con el que ir arropado en el... Eso no va a estar nunca pagado. Estás pidiendo financiación. Estás haciendo un dossier y ordenando y sinopsis y cartas de presentación y no sé qué, que eso nunca, ¿no? Pero no quita que, bueno, que es un trabajo precioso, súper bonito, y aquí mi gran consejo es que el tema que elijáis, que lo vayáis a disfrutar, porque un proyecto documental seguramente sean muchos años por delante que vais a tener trabajando. Entonces, que el tema os guste y que el tema sepáis que vais a disfrutar. No significa que sean temas bonitos. Hay gente que disfruta yéndose a grabar campos de refugiados o a grabar conflictos en la frontera. Después vamos a ver a alguien que, con una experiencia aquí más de batalla, ¿no? Eso a lo mejor es lo que os hace disfrutar y lo que os pide el cuerpo. Adelante, pero que lo vayáis a disfrutar, porque ya os digo, a nivel económico, lo que son docus independientes no están pagados. Otra cosa sería los documentales en televisión, en cadenas, plataformas, encargos o pedidos que os pueden hacer, eso sí que puede estar pagado y bien pagado. Pero los independientes de un tema que tenéis desde dentro y que lo queréis plasmar en audiovisual, ya os digo, mucha motivación y mucho combustible. Lo último que pongo, director, productor, guionista, cámara, editor, colorista, distribuidor. Creo que es importante de la generación que yo empecé, además, que yo arranqué en esta generación de ser un poco todoterrenos, que es la llegada del digital, que abarata los costes de las cámaras y de los ordenadores y de los equipos en general. Y hay una cosa mala, porque yo cuando empecé a currar en la tele, curraba con cámaras que salieron a los 18 años del módulo y se iban a jubilar siendo cámaras, no tocaban una mesa de montaje, ni un foco, ni nada. Ellos eran cámaras súper especialistas en sus cámaras que costaban una pasta, que muchos se habían hipotecado para comprar el equipo, ¿no? Cámaras de 50.000, 70.000 euros. Y empezaban de cámaras y acababan de cámaras. Fenomenal, pero no es nuestra generación, desde luego. O sea, eso yo ya no lo conozco, y lo que nos ha tocado con el abaratamiento de los equipos, por un lado es ser todoterreno y saber de todo, que al final nunca vas a saber tan bien de cámara como ese hombre que llevaba toda la vida con la cámara, ¿no? Pero por otro lado sí que veo positivo el saber un poquito de todos los palos y saber, incluso a mí el After Effects no me encanta, los gráficos tal, pero sí que sé hacer y toquetear porque es útil para tus proyectos y te hace más independiente. Y quién sabe, también son posibilidades de trabajo, ¿no? O sea, yo editar no me gusta, pero pillo muchos curros de edición porque sé editar y sé montar, ¿no? Entonces es otra posibilidad.
Es verdad que si puedo, siempre voy arropado con equipo y yo hago una cámara, otra persona hace el guión y otra hace el sonido. Entonces cada uno está concentrado en lo suyo y así no va a haber fallos. Si tú vas a hacer todo, que me toca muchas veces y que os va a tocar, pues no os sorprendáis si después está un poco fuera de foco, si ha habido interferencias y no habéis estado atentos, si las preguntas no son las mejores porque estabais a la técnica y no estabais al contenido, es inevitable, ¿no? Pero es verdad que se critica mucho lo del ser hombre orquesta o se critica mucho este abaratamiento de los equipos y en mi caso, para lo que es docus independientes, nos ha ayudado un montonazo. Partiendo de la base que ahora un dron lo compras por 800 euros, un dron que graba muy bien y antes si querías imágenes aéreas tenías que llevar un helicóptero con combustible y dos operadores, uno que operase la cámara y otro el técnico del dron. Entonces, ahora los planos de dron quedan genial, son maravillosos y te cabe en la palma de la mano. Aquí el dron y aquí el mando, ¿no? Pues claro, cuando haces docus independientes de batalla en sitios lejanos, a mí me gusta el abaratamiento de los equipos y el poder hacer un poquito de todo, ¿no? Vale, empecé en 2008 haciendo el voluntariado europeo después de haber hecho el Erasmus y de terminar la carrera, ya quería social, encontré el voluntariado europeo, que lo recomiendo a la gente que estáis en la carrera o que vais a acabarlo, porque ya es meterte en el mundo de lo social, pero a nivel de Europa, y es un programa que funciona súper bien. Y entré en una organización anti-extrema derecha, era un centro cultural que promovía la cultura democrática en un pueblo donde había muchos nazis, mucho movimiento de extrema derecha. Ahí conocí a otros voluntarios europeos y una chica ucraniana estaba de voluntaria en un campo de la memoria, en un antiguo campo de concentración, el de Dachau, al lado de Múnich, y me contó que había una reunión de unos supervivientes del Holocausto que se reunían 63 años después de haber sido liberados de ese campo de concentración, se reunían, volvían al campo a dar charlas, a juntarse 63 años después de haber vivido el Holocausto. Yo quería hacer documentales, había hecho un pequeño documental en la facultad a través de un taller como es este seminario donde vi, wow, el mundo documental, genial, y dije, pues me lanzo, y me lancé a encontrar equipos, a pedir cámaras, gente que me acompañase, y con esta chica que se encargaba más de la reunión y de los perfiles de los supervivientes que venían, que era gente mayor, pues hice este primer documental de 40 minutos. Os pongo el tráiler, ya os aviso, esto lo hice en 2008, ahora mismo le cambiaría muchísimas cosas, pero eso también es parte del camino y del aprendizaje, ¿no? Cuando ves tus proyectos anteriores dices, madre mía, pero sí que me sirvió de, bueno, publicar mi primer documental que luego se estuvo poniendo ahí en el centro de la memoria de Dachau. Y sería el primer link, Andrea. Para la gente del online os vamos a pasar los links para que los veáis a vuestra bola, porque si no en la pantalla se escuchan y se ven un poco mal. No, no me digas. Pues vaya, si hay que iniciar sesión la gente del online tampoco lo va a ver. Bueno, pues no, tampoco es gran cosa, hay mucha marcianada de color ahí, ya lo siento, que le cambiaría muchas cosas a este tráiler. Pero bueno, en 2008 fue así el inicio de empezar con los docus. Luego, estando empecé a currar en Publi, como os he dicho, y justo al lado de donde teníamos la agencia, cayó el 15M, que fue un bombazo. Estábamos en Madrid y fue como una locura, ¿no? De lo social, fue como teníamos muchas ganas de que pasase eso realmente y que la gente saliese a la calle y se instalase. Desde Agareso montamos un pequeño campamento donde hicimos radio para retransmitir lo que estaba sucediendo desde Madrid. Una radio que habíamos montado en Agareso, y en la agencia de Publi nos entró ganas de hacer un spot y bueno, nos reunimos tal cual los creativos, los de la productora, a hacer algo y salió una idea muy chula que lo petó un montón en su momento. Fue lo único viral que habré hecho en mi vida porque lo grabamos el 13, esto fue el 15M,
Lo grabaríamos el 17M, al 2 días, y de repente lo subimos y cada hora había 10.000 visitas más y 10.000 visitas más al vídeo, ¿no? Y de repente, como los informativos y informe semanal, Antena 3, no tenía imágenes porque no estaba en su agenda haber ido a grabar el 15M porque fue algo muy, muy improvisado, empezaron a coger el vídeo y a ponerlo, ¿no? Y empezaron a llamarnos desde Argentina para poner el vídeo. A todo esto, el vídeo lo publicamos como Agareso y de manera totalmente anónima, como era el movimiento 15M, que tampoco queríamos llevarnos ni premios, ni medallitas, ni nada, era simplemente darle caña al movimiento, ¿no? Y bueno, fue algo bonito porque salió desde una agencia de publicidad, y es lo que os digo un poquito, de utilizar estas herramientas de la imagen y de la persuasión para el bien. Y fue una idea muy básica, pero que funcionó súper bien. Y espero que se pueda poner el vídeo, porque está en YouTube. Sería el segundo link para la gente del online. A ver. Un segundito. Esto es volumen. Es un movimiento que está surgiendo espontáneamente sin partido político alguno. No se puede pegar todos. Entre todos tenemos que saber cambiar las cosas. Pues 500.000 de visitas, se ha estancado, claro, esto hace 11 años ya del 15M, pero jolín, súper orgullosos todos los que participamos porque sí que le dimos caña. De repente yo con mi cámara y 2 colegas de la productora saliendo a grabar, en 2 días, nada, era solo la idea yo tenía la idea de los retratos desde hace un montón, con el 50 milímetros, con el diafragma súper abierto de tal, y justo el colega de la productora dijo, ¿y por qué no hacemos el movimiento? Y fue ir pidiendo ahí a la gente y nada, luego pedir la canción diciendo para lo que era y la locura, ¿no? Y sí que creo que fue un empujón al movimiento en su momento, además que nos copiaron, se hizo Despierta Albacete, Despierta tal, y bueno, muy guay, ¿no? Y muy orgulloso de esto, la verdad, y de haberlo publicado de manera anónima, manteniendo un poco también el espíritu de lo que era, ¿no? El movimiento. Ya avanzando un poquito más, nos llegó el primer encargo de documental desde otra ONG para Agareso. Yo seguía de voluntario en Agareso, pero Arquitectura Sin Frontera quería hacer un documental de sus proyectos en Guatemala. ¿Vale? Esto lo llamamos docurtaje. Cuando es un documental
como por encargo y tiene que haber mucho mensaje institucional, en Agareso lo hemos pasado a llamar docurtaje porque no eres tan libre, no eres tan independiente de contar tú como quieres todo. Vas a tener a alguien que es el que paga, que en este caso era Arquitectura Sin Fronteras, que te va a decir, bueno, pues quiero que des estos datos, quiero que hables de esto, de no sé cuántos. Ahí sí que os digo, vuestro trabajo como comunicadoras es negociar con este cliente para que no sea todo datos y dar la chapa sobre un proyecto. O sea, vosotras tenéis que hacerlo digerible, bonito, estético, para que salga más allá de los socios de la ONG o de los familiares de la ONG, ¿no? Y eso no es fácil, esa negociación, ¿no? En estos docurtajes. Yo, de hecho, llevo unos años ya como de concienciación y sensibilización con todas las ONGs que nos llaman, de decir, vamos a dejar de hablar de vuestra ONG, vamos a hablar de la problemática por la que está la ONG trabajando. Es decir, si voy a Marruecos a grabar una ONG que trabaja el problema migratorio, no voy a hacer el autobombo de esta ONG. Nació en 1993, ahora cuenta con 5.000 socios. Eso es un rollo. O sea, eso yo creo que ha caducado. Eran los vídeos institucionales hace un tiempo. Y bueno, como aquí hay mucha gente de ONGs también, pues aprovecho para deciros, está bien que queráis decir, ¿no? Y hay cifras y hay datos que comprendo que estáis un poco obligadas a dar, pero olvidaros de hablar de la institución, porque al final el vídeo se queda solo en los socios de la ONG. Sí, eso. Lo que hay que hablar es de la problemática por la que está esa ONG operando en ese sitio. Es decir, en este caso de Marruecos, vamos a hablar del tema del problema migratorio que hay o del problema de derechos humanos que hay en la frontera. Y de fondo va a estar la ONG. No os preocupéis, gente de las ONGs, que vais a salir, que os vamos a hacer entrevistas, que de fondo va a estar vuestro trabajo y en los logos vais a estar presentes y el que quiera va a preguntar quién ha hecho este documental y vais a estar. Pero como comunicadoras, en este seminario, os digo, es un trabajo de sensibilización y de trabajar mucho mano a mano con esta ONG o este cliente para ir comentando, ir enseñando unas primeras ideas de guión, unos primeros bocetos para que se vayan haciendo a la idea de lo que queréis hacer, de lo que vais a acabar entregando. No estéis trabajando a vuestra bola durante 2 meses y lleguéis con el vídeo, ¡paf! Esto es porque a lo mejor os lo tiran entero. Entonces, ya desde el principio, en cuanto empezáis a documentaros, ¿qué problema hay en Marruecos, en Nador? ¿Cuántas ONGs hay? Y empecéis a documentaros esas primeras ideas, empezar a comunicarlas y a decíroslas, porque luego os van a venir también con ideas de, no, es que queremos que salga el alcalde de Nador a hablar, y a lo mejor vosotras no queréis meter a nadie institucional porque os va a dar el discurso bla, 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 bla. Entonces, ahí están las negociaciones. Ahí es cuando tenéis que empezar a decir, no, mira, es que queremos tratar con los protagonistas, con los migrantes, con la gente que está en el monte Gurugú. No queremos la visión del gobierno de Marruecos porque se nos están cargando, por ejemplo, ¿eh? Pero esta negociación es lo que es y cuanto más vayáis comunicando con cliente, con contraparte, pues más entendimiento va a haber. Este fue el primer docurtaje para Arquitectura Sin Fronteras. Aquí es cuando yo empecé mi sensibilización a las ONGs. Este es bastante institucional, vais a ver, pero conseguimos meter bastante caña criticando, denunciando al oligopolio del azúcar, las azucareras que tienen todo el terreno de Guatemala casi comprado y que lo están secando, pues conseguimos hablar porque era un problema para el tema urbanístico de la vivienda de Arquitectura Sin Fronteras, entonces conseguimos meter denuncia también, pero es bastante institucional.
Ya os digo, este es un poco institucional, que es lo que quería y es donde empecé un poco la sensibilización, pero de todos los proyectos se aprende. O sea, fuimos 3 voluntarios a grabar este proyecto, 2 técnicos y una guionista y súper contentos. Además que fue un primer pasito en Guatemala, luego grabamos otro, que hablaré de él, y luego estábamos planteando un docu independiente con una de las protagonistas, con esta mujer, que además de ser activista indígena, lideresa comunitaria, es chamana. Entonces la tipa es súper cañera y bueno, teníamos planteado un docu con ella, porque claro, ya vas conociendo el terreno, vas conociendo la problemática, te empapas, conoces contactos para ir moviéndote y también te sirve para plantear tus proyectos aparte, ¿no? Creo que este tipo de proyectos hay que hacerlos, son un grandísimo aprendizaje y aunque no te paguen, lo que te reportan por otro lado es muchísimo mayor. Ahí ya cada quien y también dependiendo del contexto de cada quien, si puede permitirse estar 2 semanas grabando y luego la edición. Porque claro, grabar mola mucho, vas a Guatemala, conoces, viajas, no sé qué, luego hay que editar todo el material en tu casa con tus responsabilidades y tus curros, que es todavía más complicado. Pero creo que merece la pena y os animo absolutamente a que os metáis en todos estos tipos de viajes. Eso sí, también os digo una cosa, yo llego a un punto que dije, ya no voy más de voluntario, o sea, ya tengo mi equipo, ya tal, ahora sí que voy más como responsable o como agareso porque mi parte de voluntariado la dejo en mis docus independientes, que son un cometiempo, que me llevan muchísimo tiempo ahí, entonces ahí dedico un poquito más lo altruista y estos docurtajes, si hay algo de presupuesto y tal, no voy a pedir una grandísima cantidad, pero sí que cubran costes por lo menos, ¿no? Pero para empezar, para arrancar, sí que como voluntario está genial. También te preguntaba qué cámaras has utilizar. Vale, en lo que voy enseñando ha habido muchos modelos de cámaras, pero al principio eran las Canon 5D y 7D, que fue como la revolución ahí en el momento de lo digital, y ahora con equipos Sony y con ópticas Sony. Pero vamos, son cámaras reflex pequeñitas de estas que están bien también. La gente confía mucho más en ti de primeras. Vale, después me fui a vivir a Guinea Ecuatorial, le dieron una beca a mi chica en un centro cultural en Guinea Ecuatorial y yo dejé, como queríamos dedicarnos a lo social, dejé la productora. Vale, ya estamos. Y el vídeo. Vale. Ya escucháis, ¿no? Guay. Vale, pues bueno, como decía, me fui a vivir a Guinea Ecuatorial, dejé el curro y me fui con mi cámara y mi portátil siguiendo a mi pareja, con tanta suerte que justo cuando llegué, Obiang, el dictador de Guinea, que es el dictador que más años lleva en el poder en todo el planeta, justo permitió grabar en la calle, que no había permitido nunca, ¿no? Y empezó como a liberalizarse el tema de cámaras y de grabación ahí y yo llegué pues ya con experiencia, con equipo y justo había una ONG americana que trabajaba en medio ambiente que habían conseguido $10.000 de la embajada americana para hacer un documental de naturaleza, ¿no? Un poco docurtaje también, era sobre sus proyectos, pero hablando de naturaleza. Entonces tuve mucha suerte, hubo una apuesta personal en dejar mi curro con mi pedazo nómina
y la vida en Madrid, que mi madre me decía, ¿qué haces? ¿Por qué te vas a Guinea Ecuatorial? Pero ahí fue la apuesta de irnos, pero que salió muy bien, ¿no? Un grandísimo aprendizaje y por suerte todavía sigo en contacto con Guinea, que aprendí muchísimo en ese país y que le estaré siempre agradecido, aunque fue muy duro también en muchos momentos estar viviendo ahí en Guinea. Empecé a hacer proyectitos con ONGs hasta que montamos nuestra propia ONG de medio ambiente, Ecoguinea, y nos dieron un proyecto que aquí hay algo de debate ético porque la financiación de este proyecto, en principio así, venía dada por una petrolera. No sé si sabéis que en Guinea es un país donde se ha explotado mucho el petróleo, hay los americanos sobre todo, franceses también, y hizo muchísimo dinero y hubo un superboom y es por eso la corrupción que hay en su gobierno, por todo el dineral que había, ¿no? Llegó a tener un PIB más alto que el de Alemania, pero en la calle pobreza y miseria, ¿no? Y falta de servicios básicos. Y en principio el dinero este era de la petrolera, o sea, una petrolera financiando un proyecto medioambiental o debate, ¿no? Gran duda. Por un lado, no era únicamente de la petrolera, en principio ese era el dinero del gobierno como de responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que siempre es un debate, ya os digo, o sea, creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no siempre hay que aceptar ese dinero, ni siempre hay que negarlo, ¿no? En principio era un dinero del gobierno que, como las petroleras estaban obligadas a dar al gobierno por operar en Guinea y el gobierno en invertirlo en proyectos sociales. ¿Qué pasaba? Que el gobierno se lo quedaba. Entonces volvió a manejarlo las propias petroleras. Y tuvimos un gran debate en la ONG y lo que sí es verdad es que el tipo que gestionaba ese fondo y que gestionaba los proyectos nos dio muchísima confianza y nos dijo que no querían que apareciese la petrolera ni que limpiásemos imágenes de la petrolera en ningún momento. Solo el logo al final del todo de financiado por. Ahí aceptamos, la verdad. Dijimos, si no nos vas a obligar a decir que el petróleo es una energía buena, que Marathon Oil son como Endesa, ¿no? Energía verde, limpiamos tu vida. Porque ahí ya yo tengo ahí mis debates, ¿no? Y ahí creo que cada proyecto y cada propuesta que os hagan en cuanto a eso es un debate y hay que verlo, ¿no? Y hay que mirarlo con pinzas. Ni todo es blanco ni todo es negro. ¿Qué pasó? Montamos una ONG, hicimos unos spots medioambientales que como hay solo 2 canales de tele en el país, los ponían todo el rato. Pues conseguimos hacer unos lemas, unos claims que nos decían los niños. A los años siguientes, cuando íbamos a los coles, los niños se acordaban de los claims y como pezqueñitos no aquí en España, los que son de mi quinta, ¿no? Que nos acordamos, ¿no? Pues ahí fue sin parar. Fuimos a coles, proyectamos y además, bueno, hicimos este spot primero, luego os hablo del secreto del bosque. Este spot, que ya os digo, es un poco las herramientas de Publi, trabajando con ONGs locales que hacían cine, que hacían medio ambiente, para saber un poco cómo era la problemática medioambiental y qué mensajes iban a calar en Guinea. Porque no es lo mismo dirigirte al público de aquí de España, que ya a lo mejor tienes que ir al reciclaje o al no uso de envases. Ahí la conciencia medioambiental era distinta y pues lo que nos dijeron los colegas de ahí, vamos a ir a que la gente tire la basura al contenedor, empezando por ahí, ¿no? O sea, no os vayáis blancos al reciclaje, al no sé qué, no, que la gente tire la basura al contenedor. Y apoyándonos mucho en estas organizaciones a nivel de contenido, nosotros traíamos un poco la técnica, eso sí, y sacamos 3 spots que os ponemos este primero. Ahora nos ponen publicidad. Este no es, ¿eh? Y cada mañanita choqueras tu finca. Te preparas deliciosos platos que disfrutan del río del pueblo y del mar de tu bello país. Pero tú, te suques allá donde vas,
que no respetas tu entorno, que con tus actos contaminas las calles, los mares, los ríos, los bosques, los pueblos. Tú, sí, tú, no te das cuenta que al tirar cosas al bosque estás ensuciando tu propia casa, que es también nuestra casa, la casa de todos los seres vivos, en donde vivimos y nos alimentamos. ¿No ves que nada se va para siempre? Que todo de alguna manera muere. Que te echas al mar, al río, a la calle. Antes o después llegará tu plan. Es tu salud la que está en juego. ¿No ves que tus actos tienen consecuencias? Amiga, la solución es bien sencilla. La basura solo tiene un sitio, el contenedor. Recoge tu basura, mantén limpio tu entorno y así podrás seguir disfrutando de este lindo mar, del precioso río, de esa deliciosa comida y, por supuesto, de tu bello país. La naturaleza es tu casa, manténla limpia. Aquí viene la petrolera al final del todo, ¿no? Mira, ni siquiera en los spots ni estaba la petrolera. Vale, aquí creo que es importante recalcar cuando hacéis cualquier producto audiovisual o comunicativo, tener bien claro a quién va dirigido, ¿no? Y más cuando es publi, que estamos hablando un poco de persuasión o de comer la olla, ¿no? En este caso, para que tiren la basura al contenedor, pero creo que queda bien claro. Bueno, ya os he dicho primero el mensaje básico, nosotros ya veníamos con otra conciencia ambiental, porque aquí estamos a otros niveles, ¿no? Pero luego, ¿cómo se comunica, no? Es una locución de un tipo guineano y el texto, pues que cada mañanita chapeas tu finca. Eso en España no se dice, ¿no? Allí sí, amigo, amiga, no sé, hay como muchas cosas que son directamente con su lenguaje y sus códigos, ¿no? Porque nos queríamos dirigir exclusivamente a la población de ahí. Y luego, pues puedes hacer un spot de 2 minutos y pico, porque en la tele ahí te lo cogen, no hay ningún problema. Y al ser tema social y veníamos por el Ministerio de Medio Ambiente, no pagas, cosa que aquí olvidaros. O sea, aquí tienes 20 segundos, 30, 1 minuto como mucho y pagas una leña por poner cada segundo de publicidad en la tele. Pero al estar ahí, pues tienes tus ventajas. También es verdad que a nivel de realización, como os he dicho, ahí tenían 2 cadenas de tele por aquel entonces y ahora también siguen teniéndolas, pero además los códigos audiovisuales son muy distintos. Aquí cada vez, sabéis, vamos más metralleta, más y nos dura menos la imagen y los planos duran 1 segundo, 2 segundos. Ahí no, ahí si les pones el ritmo de aquí, les da un ataque de epilepsia. Entonces, los planos son mucho más largos, la narración es más larga y eso hay que tenerlo muy en cuenta de a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y a quién quieres convencer o a quién quieres llegar. Vale, no sé, ¿quiénes habéis visto el docu del Secreto del Bosque? Para saber. Jolín, bastante. Vale, genial. Bueno, pues el Secreto del Bosque para mí fue como mi gran primer proyecto, mi gran reto. De repente esta misma petrolera nos dijo que nos daba $50.000 para el docu y fue como wow. Yo venía de presupuestos de 10.000, 15.000 como mucho y de repente te llegan $50.000 y claro, es una súper responsabilidad. Y ahí lo que sí que digo, y creo que fue mi gran acierto con el Secreto del Bosque, ya más allá de si os ha gustado, si no, de la realización, de la técnica, pero lo que sí que dije es, tengo 2 posibilidades. Cojo un equipo de 4 personas, ganamos cada uno 12.000 euros, $12.000 y hacemos algo así sencillito para enseñar, o no, o meto toda la carne en el asador, meto a más gente, más equipo, cobrando menos todos y partiendo de mí, pero haciendo algo que tenga mucho estímulo y mucha chicha. En el Secreto del Bosque, para los que lo hayáis visto, está el protagonista, por un lado,
están las imágenes de naturaleza silvestre, que son complicadísimas, sobre todo cuando no es sabana, no es en un parque natural donde los animales están acostumbrados. Al contrario, en Guinea hay mucha caza, entonces huyen los animales del olor del hombre, ¿no? Entonces es muy complicado grabarlos y además tienes la selva por en medio. O sea, grabar en sabana con una óptica es muy fácil, tienes al elefante por ahí o al tigre y tienes todo descubierto, pero en la selva vas a tener árboles y hojas y maleza delante todo el rato. Entonces, como no sabíamos si íbamos a conseguir grabar naturaleza con la cámara buena, pusimos cámaras trampa, que fue también un esfuerzo, ¿no? Y las cámaras trampa también te llevan muchos meses de que estén las cámaras colocando en ciertos sitios, ir cambiando las tarjetas, las pilas, todo esto en mitad de la selva, que a lo mejor para caminar el punto más cercano habitable estaba a 3 o 4 horas de la cámara trampa, ¿no? Y además metimos animación, porque queríamos dirigirnos a un público joven, que a nivel de sensibilización medioambiental siempre es el mejor público, porque los viejos ya no van a cambiar su manera, ¿no?, de pensar normalmente, y animación por ese lado para llegar al público joven, y por si no conseguíamos ninguna imagen de naturaleza, pues la dibujábamos, ¿no? Entonces metimos en el asador mucha chicha y pensábamos que iba a ser un docu de 20 minutos, que yo siempre lo que recomiendo cuando queráis hacer algo de sensibilización, no os paséis de media hora, intentad dejarlo en 20 minutos, porque si estáis dando la chapa sobre un tema, estáis concienciando sobre temas duros de los que hablamos en general en el sector social, la gente a partir de los 20 minutos, media hora, os va a empezar a desconectar. Lo alargamos porque teníamos mucha chicha, porque había ido muy bien todas estas patas, el protagonista Bartolo fue muy bien, grabamos muchas imágenes de naturaleza, entonces al final sí que dijimos dejarlo en 45 y funcionó muy bien. También que pensábamos solo que fuese para Guinea, para trabajar en los coles, para que lo pusiesen en la tele una y otra vez, eso sí, pero fue también que decidimos poner al principio una introducción situando Guinea Ecuatorial como para poder moverlo fuera de Guinea, y funcionó y empezamos a ganar un montón de premios internacionales, que esto también creo que es algo importante con lo que os hablaba de los docurtajes. Cuando ya os salís de la ONG y habláis de la problemática, podéis mover ese documental en festivales. Si habláis solo de la ONG, ningún festival os va a aceptar un autobombo de una organización, pero si estáis hablando de migración en Marruecos o de medio ambiente en Guinea Ecuatorial, fuera interesa, y pues podéis tener una selección en algún festival, es un gran logro, y si ya tenéis premios, pues es un súper reconocimiento a vuestro trabajo, y además es que significa que se multiplican la gente que ve vuestro producto, ¿no?, que es un poco el objetivo al final por el que hacemos audiovisual. Yo por lo menos, ¿no?, quiero que se vea, que se comprenda y que el mensaje cale. Hay otro tipo de cine, que lo respeto también, que es verdad que no es así, pero en el caso del documental social, sí. Vamos a poner el tráiler para la gente que no ha visto El secreto del bosque. ¿Vale, Andrea? Jolín. ¿Lo publicidad? Me prohíbe entrar en el bosque. Dale, dale, dale. Mira, depende de la- Es la historia del bosque. El bosque de las grandes chicas. Antiguo como los dioses primeros. Un bosque lleno de ríos, de playas que respiran con el subir y bajar de la marea.
con su brillo, con sus ecos, con su furia y su generosidad, han modelado la vida, las tradiciones y los miles de los pueblos del bosque. Y guarda el secreto, eterno como el bosque mismo, cantado en sus ecos, en sus murmullos, en sus zumbidos. Es la historia de un bosque y de un hombre del bosque, un hombre que ha visto, un hombre que ha escuchado, un hombre que ha comprendido el secreto del bosque. Bueno, como veis, como estaba dirigido a Guinea y en principio no pensábamos salir, lo mismo, locución guineana, códigos guineanos, partiendo del bosque, que aquí que se llama selva, ahí lo llaman bosque, y como estaba dirigido para ahí, pues protagonista guineano y cazador, que además estaba muy estigmatizada la figura del cazador con el tema del medio ambiente y realmente ellos, los cazadores, a mi gusto, no son los culpables, o por lo menos cazadores como Bartolo, que cazan para comer y compartir con su familia, no son los culpables del deterioro medioambiental de Guinea. Como llevábamos muchos años viviendo ahí, lo sabíamos y lanzamos en el docu, al final Bartolo lanza un mensaje de crítica al gobierno muy sutil, porque estamos trabajando en una dictadura, ¿no? Y sabemos que tampoco queríamos que Bartolo corriese riesgo, que el equipo guineano tuviese problemas al poner el documental. Entonces, ¿cómo les pide compromiso? Creo, dice, al final les pide, pero es una crítica sutil porque más no podíamos hacer, ¿no? Pero creo que queda claro la necesidad de que se cuiden y que sobre todo que se enamorasen de su medio ambiente, de su naturaleza, para que aprendan a cuidarla, ¿no? Un poco lo mismo que he dicho antes, la forma de trabajo, un equipo mixto entre equipo guineano y equipo español, ellos poniendo el conocimiento sobre su territorio y sus códigos y nosotros trayendo la técnica. En este caso, los primeros drones así que entraron en Guinea y que volaron y sobrevolaron la selva, y ellos ponían más los códigos y el contenido y nosotros un poquito de fuera a traer más la técnica. Creo que es lo suyo. Y el conocimiento de hacer un proyecto grande. Luego creo que fue un acierto lo de invertir, porque es verdad que todos estos proyectos, si te premian, parece una tontería y yo nunca llegaré a comprender este mundo de los premios y de los festivales, pero hay gente que parece que solo te respeta profesionalmente cuando te han premiado. Yo no lo comprendo, ¿no? Porque la verdad que hay cosas que me gustan de la gente y no hace falta que sean reconocidas, pero es verdad que igual para siguientes proyectos es mucho más fácil que te den algo de financiación si vienes ya con algunos premios, algunas selecciones. Lo que sí que comprendo es que si estás pidiendo de golpe 300.000 euros para algo de ficción y nunca has hecho ficción y nunca has manejado presupuesto, comprendo que no te lo den porque igual es demasiado para ti. Es una garantía que hayas hecho algo antes y que además haya funcionado. Para eso sí, pero luego es que en este mundo del cine hay mucho mamoneo y parece que hasta que no te premian no te consideran, ¿no? Y es que eso me parece absurdo y me parece una liga en la que no me molaría entrar, pero que en la que estamos jugando inevitablemente cuando estás haciendo cine, ¿no? Porque aunque sea social, sea documental, sí que queremos hacer cine estético, bonito y que llegue a la gente, ¿no? Entonces es verdad que mi equipo y yo nos movemos ahí entre que estamos más en la cooperación que en el cine, pero estamos haciendo también cine, ¿no? Entonces, a veces en ninguno de los dos o a veces en los dos. Pues esto es un tema ya para las cañas. Bueno, este no vamos a poner el tráiler, este te lo saltas, Andrea, porfa. Solo decir que pues, después de un proyecto viene otro, si lo has hecho bien, si lo mueves bien, y vino Naciones Unidas, el proyecto del PNUD, que tenía también un presupuesto y quería hacer un documental sobre las 5 áreas protegidas del país. Y aquí, en vez de coger el super equipo y liarnos la manta a la cabeza, porque un equipo muy grande también te lleva mucho embrollo en cuanto a los viajes, logística,
transportar los equipos dentro de la selva. Pensad que la selva es el sitio más hostil para grabar, para las cámaras, o sea, humedad, lluvia, bichos, y necesitas cargar baterías, necesitas montar campamentos, es una liada tremenda, necesitas portadores para llevar los equipos y todo. En este proyecto dije todo lo contrario, además eran muchos vídeos, eran 5 vídeos y moviéndonos mucho, y todo lo contrario, cogimos un equipito de 4 personas, más guías locales que íbamos encontrando en las áreas protegidas, y un equipo de 4 personas que eran 2 biólogos, una guionista y yo. Y uno de los biólogos controlaba de cámara, entonces me echaba una mano en la técnica también, pero un equipo muy todoterreno. Esto lo iba a decir después, pero lo digo desde ya. En documental, más equipo no significa más. O sea, hay veces que es mejor ir un equipo pequeño y vais a moveros más fáciles, ser más ágiles, incluso tener más complicidad y ser menos invasivos en los lugares a los que vais a grabar, que llegar un super equipo con las cámaras, con las pértigas. Yo muchas veces no llevo pértiga a los sitios porque sé que asusta mucho o llama mucho la atención. Entonces, si me la puedo evitar y puedo tirar de micros de corbata o de otros micros, mejor. Entonces, no siempre penséis que ir más cámaras a documental es mejor. A veces es mejor que vayáis vosotros solos o con una persona al contenido. Ese pack contenido y cámara ya funciona a nivel básico, ¿no? Pero bueno, ya depende del contexto, de lo difícil que sea el acceso a los sitios, de si la gente está acostumbrada a ver cámaras delante, si no, bueno, ahí tenéis que ir midiendo, pero no es como puede ser en ficción, a lo mejor, que más presupuesto sí que te implica seguramente más calidad de vestuario, de maquillaje, de actores, de equipo, ¿no? En docu a veces es mejor ir con equipos básicos. Y después de estos proyectos llegó el docu, mi primer largo, y en el que tanto había peleado, pues Manoliño Nguema, de cabo a rabo serían 8 años de trabajar en ese proyecto, ¿no? Desde que conocí a Marcelo, al protagonista, y me contó su historia, que había estado aquí en Galicia, en la ciudad de los muchachos, me contó lo que era eso, y que él era gallego y se puso a cantarme el himno galego en mitad de Malabo, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Y me dijo que había conocido a Picasso, a Gabriel García Márquez, que habían pintado un cuadro para Dalí, que en la ciudad de los muchachos, a Chaplin. Me empezó a contar su historia, este hombre súper humilde que trabajaba de actor en un corto que yo fui a echar una mano ahí en Guinea, y de repente me empieza a contar su historia, y cuando se lo dije a Rocío, mi chica y mi guionista, dijo, este hombre tiene un docu, ¿no? Y ahí empezamos, y ahí empezamos a hacer la entrevista, a documentarnos, a tomarnos cervezas con él, pum pum, luego a empezar a reclutar equipo, a contarle a la gente, jolín, es que este hombre tiene un historión, es que mirad, tal, la gente se empezó a enganchar, empezamos a hacer equipo, dossier, teaser, y conseguimos 30.000 euros de Agadic, la ayuda a talento que hay aquí. Que por un lado está muy bien esa ayuda porque es fácil de justificar, no es tan complicada como otras ayudas de Agadic, o como otras financiaciones que, por ejemplo, Agadic te da 30.000 y no espera que tú hayas cogido más financiación de otros lados. Hay otras ayudas que te van a dar, ellos te dan 50.000, pero tú tienes que justificar los 300.000 que cuesta tu proyecto entero. No sé si me hago entender, o sea, ellos te dan solo una parte, pero a ellos les tienes que justificar que has encontrado el resto del dinero por otros lados, y si no lo tienes, no lo haces. Agadic no, te da esos 30.000 y tú te apañas. Lo que tiene Agadic complicado cuando grabas en países fuera es que todo es pagar con tarjeta de crédito. Entonces ahí, en esos países está más complicado. De todas formas, aquí a la gente que está en Galicia os animo porque la verdad que hay bastantes ayudas para lo que es otras comunidades autónomas, y se puede optar a ellas. La decisión con esos 30.000 euros de Manoliño también podían ser dos. Una, grabamos algo aquí en Galicia sencillito, o otra, intentamos hacer un largo en condiciones con equipo, pero ahí sí que les pedí a todo el equipo, les pedí una apuesta personal de todos los miembros del equipo, ¿no? Era, podemos hacer algo pequeño para nosotros y justificar la ayuda de Agadic, o podemos intentar algo en el que todo el equipo esté orgulloso de su trabajo en cada parcela
y que sea una apuesta personal por cada uno y que sea una ventana para visibilizar nuestro trabajo fuera. Fue una apuesta, a mi gusto yo creo que funcionó porque el equipo a día de hoy seguimos súper hermanados y es verdad que fue muy bien. Invertimos todo el dinero en el viaje y en estar a gusto en Guinea y en Galicia aquí grabando, desplazamientos, comidas y tener tiempo para grabar, poder pararnos y decir, venga, si hoy sale mal el rodaje, tenemos margen. Ya que no teníamos dinero, por lo menos tener tiempo para hacer las cosas bien y que todos los que estén, desde el dire de foto, a la guionista, al de sonido, al montador, estén orgullosos y saquen de sí, ¿no? Esto sí que era un proyecto totalmente independiente, era nuestro. No tenías a ninguna institución detrás que te estaba pidiendo qué decir, qué contar, cómo contarlo, ¿no? Y creo que fue un acierto. Es verdad que para eso, como director, lo que tienes que hacer es, bueno, yo en mi caso siempre lo hago, ¿no? Pero que si el dire de foto tiene muy clara esa idea y quiere sacarla adelante, tú no le vas a cortar los pies a alguien que te está viniendo de voluntario a tu proyecto. Tú le puedes decir más cómo ves o no, o lo que tú harías, puedes trabajarlo en conjunto, pero no te puedes poner en plan director dictador a decir, no, tal, con un equipo que te lo hace, que está de manera altruista en ese proyecto. Cada uno tiene que hacer lo que le guste y sacar su potencial y que luego, al acabar el docu, todo el equipo estemos orgullosos de ese documental, ¿no? Esa fue la apuesta y es verdad que 8 años después cerramos el docu y fue muy bien. Empezamos a ganar premios, mucho premio del público. Ganamos el premio Mestre Mateo a Mejor Documental hace 3 años, justo hoy, además. Y luego llegó la pandemia y paz. Y nos cortó de cuajo, ¿no? Nos dio un palo tremendo a la distribución, ¿no? Porque llevábamos 7 premios, creo que después ganamos otros 2 más en plena pandemia, pero es verdad que todo el mundo festivales, poder ir a los festivales, conocer gente, empezar a enseñar, no. Y cuando acabó la pandemia, el proyecto ya había caducado un poco, ya eran 2 años después. Ahí sí que nos dio duro, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos dio duro en general a todo el mundo, ¿no? Así que fue una pena por la distribución, pero bueno, un proyecto en el que aprendimos un montón, en el que para el siguiente proyecto he aprendido muchísimas cosas, también por hacerlo entero, ¿no? Desde la búsqueda de financiación hasta la distribución, hacerla yo, o casi todo yo con equipo y con ayudas, pero es verdad que un docu muy artesanal. Y pensamos que un mensaje muy positivo de que se da de Guinea, una imagen muy bonita. ¿Quiénes habéis visto Manoliño Nguema aquí? Vale, guay. Vale, gracias. Vale, pues entonces, ¿qué os pareció? Muy chulo, de hecho los 3. El Manolín es el que sale. Claro, es que claro, Manoliño lo conocimos como actor, es el locutor del Secreto del Bosque y de repente empiezas a tirar ahí de la gente de confianza y que vale tanto, ¿no? Bueno, lo vendimos como, es verdad que un relato positivo de la migración. Luego nos dijeron, la migración siempre es positiva, y es verdad, pero el eslogan para venderlo a productores y para moverlo era el relato, ¿no? El enseñar esa cara tan positiva, ¿no? Y tan necesaria de la migración con la historia de Marcelo, formado aquí en Galicia, de alma gallega, según él, pero luego vuelve a Guinea Ecuatorial a dar todo lo que ha aprendido y a crear escuela de circo, teatro y cine ahí en Guinea. Lo mismo que antes, luchamos mucho contra la censura y lo que queríamos era que el docu se viese ahí y se ha proyectado y que no corriese peligro el equipo de ahí y para nada. Es verdad que a la dictadura no le encanta Manoliño Nguema porque Marcelo siempre ha sido un poco incómodo porque no se calla y porque... Claro, tal cual, y Marcelo mantenía un perfil muy bajo en Guinea, con un cochecito y en su guardería que había montado por este amor a los muchachos, a la infancia, ¿no? Pero era un poco incómodo sin llegar a ser un problema. Entonces, el docu, pensamos en meter muchas cosas, cuando llegamos a grabar estaba Guinea totalmente militarizada, había militares cada cruce de calles porque había habido una huelga de taxistas y circular era muy difícil, grabar era muy difícil, podíamos haberlo sacado, pero fue una decisión, sobre todo de cara al equipo y a ponerlo en Guinea, que dijimos, se queda fuera, ¿no? Hubo muchas cosas
que podían haber sido mucho más críticas y que decidimos no hacerlo por el bien del equipo y de mover el documental. Y pensamos que el objetivo era otro, ¿no? Era la historia de Marcelo y si él tampoco quería, pues lo dejamos ahí. Adrián, para mí es una historia de legado, sobre todo por lo afectada que está la parte social por la dictadura en Guinea. Tú bien lo sabes, Adrián, que estás ahí y que seguirás aprendiendo día a día de lo que llevas ahí en Guinea. Claro, pues es que si además quieres concienciar a la población guineana y que la gente lo vea, pues como Berlanga aquí en España, en la dictadura, es que tienes que... Es una delgada línea que yo creo que es un trabajo intelectual interesante, por otro lado, la verdad, ¿eh? Más que la crítica directa, que a veces está bien también, pero que no era nuestro caso el del equipo, ¿no? Con tanto equipo guineano implicado en el docu. Bueno, el tráiler, si ya habéis visto... bueno, ya vamos terminando porque lo gordo fue Manoliño en Guema. En mi caso, lo que más he aprendido, La Escuelita del Manchón es otro docurtaje que nos pidió Arquitectura Sin Fronteras después de este primero y en el que metimos mucho menos institución y ONG y todavía más cuestión de educación en Guatemala. Ah, mira, y esto sí que lo voy a poner. Esto ya es un proyecto que entró en Agareso con la financiación de Xacobeo aquí en Galicia y nos pedían como unas píldoras para mover por redes y quisimos dedicarla sobre todo al tema migratorio, encontrando protagonistas de fuera que falasen galego. Y lo chulo de este proyecto, por lo que lo traigo aquí, que no es solo documental, sino que esto es un proyecto educativo. Ahora vamos a ver el vídeo, pero el vídeo viene acompañado de una guía didáctica y de una guía metodológica que están en abierto y que se puede llevar para utilizar en los colegios, con esos mini clips de vídeo, llevar además y que cualquier profe leyéndose la guía metodológica vea las actividades, cómo trabajar con estos vídeos. Nada, a nivel técnico, un equipillo muy sencillo, 2 personas, un protagonista que fale galego, que venga de fuera y que fale galego y ya vais a ver, a nivel de realización es muy sencillo, creo que lo interesante está en también hacer productos con los que luego poder trabajar en el sistema educativo. Una persona que tiene unas buenas capacidades, pero no sabe cómo aprovecharlas, puede tener trabajo. Y metimos animación también. Vim a vivir aquí cando tiña 12 anos. A miña vida puxose para esta vida. Era nena, pero ainda así foi un cambio moi grande. Cando me mames, onde Senegal e vivo en Santiago. Bueno, o primeiro cambio que para mí que foi moito foi o frío e a chuvia de Santiago. Despois a escola era diferente no que estaba en Senegal, a xente, bueno, cambiou toda a miña vida. Allí éramos una familia muy grande, muy feliz. Éramos una casa fácilmente de 6 personas para arriba. Y aquí vivíamos con mi padre, mi madre y menos. En la escuela, en la clase éramos 40 personas o así, era una barbaridad. Y aquí cuando llegué éramos 20 como máximo. Como pai pensou en estar de pai tempo, pero principalmente para estudar y para ter un mellor futuro. Que en Senegal ese é o problema. A escola pública está bastante mal. Eu son cociñeira, traballo en un restaurante aquí en Santiago, en centro. Tive que estudar para eso. A miña área aquí é galega, entón eu estou nun entorno de galego puro e duro. Gústame falar en galego, non é un problema para mí, a verdade. E os meus amigos, a maioría deles falo en galego con eles. É algo bonito para mí, vamos. É como representar tamén a miña nai de aquí, quero dicir, ela ensinoume moitísimas cousas e entre eles o galego. Entón, é unha cousa que fago con moito orgullo. Cando cheguei, era unha das primeiras palabras que aprendí. Cando penso nela, faime subir, é Uliña, pero porque unha amiga da miña nai todo o tempo chamábame Uliña. Que sempre me dicía, porque eres moi bonita, eres moi boiña, entón é un gusto chamarte así porque non sería mentira. En Senegal, primeiro, falamos en francés, porque fomos colonizadas polos franceses antes, pero despois temos un idioma nacional que é o galego.
Pero después tenemos muchas etnias, entonces hay 20 tantos idiomas en Senegal. Acá lo que define Senegal que Teranga. Eso quiere decir que a tierra de hospitalidad. Si ti non comen ben, nos non comemos ben. Si ti non durmes ben, nos tampouco. Entón, esa prioridade en todo momento. E de feito, cando estamos cocinando, xa sempre hai 2 ou 3 platos apartados, porque por si ven alguén, non vas deixando sin comer. Eu creo que a lingua axúdanos a coñecernos mellor. Si moita xente falara varios idiomas, non teríamos esos problemas que estamos tendo con a migración. Pero tedes camas para dormir? Non, dormir ou que me digan, pero tedes edificios? Pois teño así historias, así que eu quedo me digo, pero realmente que hacemos que en Castilla todo eso. Eu teño aí 3 irmáns que teño unha vida moi distinta, porque teño vida. Eu, a miña nai de ali, ainda que me queira facer que as miñas irmás fagan todo o posible por estudar, ir á universidade e todo, eu sei que esa oportunidade eles non a tendrían. Galicia é a miña segunda foga. Senegal, porque nací ali, deume todo tamén, pero Galicia, deume todo. Entón, eu creo que se puidera estar nos 2 países, o faría a mi gusto, porque é o que quero de feito. Vale, comentar que esa ayuda que recibimos de Xacobeo era de política lingüística, entonces por eso lo de que falen galego realmente, pero teníamos en mente ya lo de hacer algo contra el discurso del odio y que hablasen los propios protagonistas, y hicimos 6 pildoritas que al año siguiente pudimos hacer otras 6. Lo más complicado de todo, encontrar gente de fuera que falase galego. Nos costó esa producción un montonazo. Y tenían que, en todos los vídeos, tienen que decir una palabra del gallego que les gustase, ¿no? Y una palabra de su lengua que les gustase, en este caso, teranga. Y como este seminario está muy senegalés, además, pues creo que estaba bien ponerlo. Vale, nada, nos queda poquito. Vamos a ir con las fases de la producción. Ya he ido diciendo muchas cosas antes. Estas serían como las fases de todo proyecto audiovisual, grande o pequeño. Ya en proyectos pequeños pues podéis ir más rápido, podéis hacer esto, por ejemplo, el guión en un proyecto muy pequeñito, pues a lo mejor es simplemente un mail donde ya empieza a estar estructurado y ya está. Y en un proyecto grande pues pueden ser muchísimas páginas, ¿no? Dependiendo, pues cada fase va a llevar más o menos, pero bueno, todo proyecto audiovisual debería pasar por estas fases. La primera... me dejé el guión, vaya. Pues esa es súper importante. Claro, es que creo que tenía otra presentación de guión. Bueno, lo primero es el guión, la idea original, a qué público va dirigido, dónde se va a poner, qué formato, así. Luego ya iréis viendo, ya iréis adaptando. Normalmente si queréis hacer algo de 15 minutos va a durar 25, entonces intentar acortar lo máximo. Yo sí que cuanto más trabajo en el audiovisual, más importancia le veo al guión y trabajar bien el guión y dedicarle tiempo. Y si puede ser que salga a otras personas, que se trabaje en equipo, en conjunto, para aportar más matices, más ideas, más cuestionamientos también a los guiones, a veces es necesario, mejor. Y además que no sea solo del equipo que se va a trabajar. A mí me gusta, yo como director hago de coordinador y me gusta que esté todo el equipo implicado en el guión, pero además me gusta enseñarlo fuera. Creo que es interesante a veces enseñar el guión y contarlo fuera, porque ya solo al contarlo a alguien de fuera ya empiezas a ver que estás fallando, que necesitas apuntar ciertas cosas y además luego esa gente opina y os va a decir cosas súper acertadas. Entonces, tanto en el trabajo de guión como antes de cerrar la edición, cuando tengáis el proyecto antes de cerrarlo del todo, siempre es interesante que salga un poco a gente que no tiene nada que ver, pero que sea de vuestra confianza, que sepáis que le gusta el rollo y que os dé su opinión, porque a lo mejor os estáis dejando cosas fuera que vosotros dais por hecho y que cuando estáis comunicándolo no lo tenéis. Trabajad bien el guión, eso es súper importante. Después, pues comidas
Podéis empezar eso yendo en autobús y comiendo bocadillos, sí, pero luego es verdad que cuantos más días de rodaje, pues mejor tener un dinero que cubra un poquito esas necesidades básicas para que el equipo trabaje a gusto. Ah, sí, jolín, pues las pilas eran buenas en principio. Vale. ¿Sí? Sí. Vale, lo pongo aquí en la presentación. Es verdad que la pasta siempre da problemas, lamentablemente, y por eso un presupuesto donde os anticipéis a las necesidades que va a tener vuestro proyecto os va a evitar muchos problemas después, personales y con el equipo en general. Es difícil, muchas veces anticiparse a todo lo que va a resultar de complicaciones y cómo va a ser el proyecto. La experiencia os lo dará también. Sí que aquí pongo una anotación súper importante, que es que dejéis siempre un 10% mínimo para imprevistos, más haciendo documental, que es abierto. En ficción está todo más controlado, ¿no? Pero en documental no sabes lo que te vas a encontrar, si el día que llegas te va a llover y te tienes que quedar un día más. Hay muchos imprevistos. Os digo 10% lo mínimo en un sitio cómodo para grabar. En sitios complicados como Guinea lo puedo subir a 20%. Y luego también creo que es importante lo que digo de dejaros, si podéis, una parte de presupuesto para la difusión después, que nos pasa mucho, que inviertes todo el dinero, toda la energía en hacer un proyecto, lo cierras y luego no tienes nada de dinero para distribuirlo, para moverlo, pasas a otro curro, a otro proyecto y se te queda en el ordenador, en el disco duro, en donde sea, y es una pena, ¿no? Porque lo hacemos para visibilizar y para difundir. Si algo aprendí con Manoliño en Gema, que me hice la distribución yo, es no volverla a hacer yo solo, ¿no? De guardarme 3.000 euros, 2.000 euros o lo que podamos guardar para contratar una distribuidora con sus contactos, con su circuito de festivales, que te lo mueva. Luego sí que me gustaría hacer una distribución mixta en la que esté yo presente, sobre todo cuando va a centros culturales, a colegios, a ciertos festivales. Vale, pero luego hay una amplia red que una distribuidora te lo va a mover muchísimo mejor que lo vas a hacer tú, claramente, ¿no? Entonces, si podéis guardar estos dos apartados, ya una vez hagáis presupuestos, pues mejor. La búsqueda de financiación, esto es súper importante, sobre todo para docus independientes. Fundamental que vayáis con un dossier y con un teaser, fundamental. Aquí os he traído unos pequeños ejemplos porque creo que es importante. El dossier, sobre todo, tienen que ser visuales. No los carguéis de demasiado contenido, porque pensad que la gente que os lo va a ver está acostumbrada a ver muchos dosieres y a leer muchos proyectos y lo que va a querer sobre todo es que sea algo visual. Mucha foto, poco texto. Es así. Es un ejercicio de condensar y de resumir al máximo vuestra superidea, que seguro que queréis contar un montón de cosas y de matices y tal. No, resumirla al máximo. Aquí os traigo, por un lado, para que veáis unos dosieres super pro. Esto es de Clandestino, un programa que se emitió para Discovery Max y que por desgracia su presentador David Beriain murió grabando, lo mataron grabando el programa de Clandestino. A ver, como tengo que ir una a una, bueno, es que si no tiene para abrir, soy yo, me pierdo el abrir como. Bueno.
qué rollo. Bueno, pues os voy hablando así. Como veis, muy fotográfico y poco texto. Esto era una serie documental, entonces hay como varios capítulos con el que fueron a vender, ¿no? Este es su dossier. Y claro, pues seguramente tenían presupuesto para o comprar las fotos o mandar a un fotógrafo a que vaya a hacerlas. No siempre va a ser el caso. Si habéis estado en terreno antes, como era en mi caso con Guatemala, pues a lo mejor tenéis fotos hechas antes, por ejemplo, y podéis apañar. Este es el dossier del proyecto que os dije de la lideresa comunitaria, que es chamana también. Y pues lo mismo, mucha foto, poquito texto, todo resumido, así condensado, para que enganche de primeras y describir un poquito lo que queréis hacer y cómo queréis hacerlo. Hay cosas básicas que tienen que estar en todo dossier, como es la sinopsis, el tratamiento, que es a nivel de imagen más, y luego formatos. También tiene obligatorio. Aquí metimos el equipo también, que ya pues si has ganado algún premio o tienes cierto reconocimiento, pues también da garantía. Y las productoras, ¿no? Al final tiene que haber siempre los contactos y teléfonos para que si a alguien le gusta y quiere, pues que se ponga en contacto. Vimos la semana pasada el dossier de las chicas de Calabucu, que estaba súper bien y es un poco basado en esto. Estos dossieres pueden ir creciendo del primer dossier, que es una primera idea con algunas fotos que tenéis, algún texto, luego a medida que vais avanzando en el proyecto tienes versión 1, versión 2, hasta versión 15, porque le vais añadiendo, quitando, poniendo, lo vais enseñando fuera, os dicen, vais haciendo fotos o teniendo fotos que cogéis y tiene que ir mejorando y tiene que ir desarrollándose, como los guiones también. Para la financiación, aquí os digo, lo suyo si podéis ir de la mano de una productora o una distribuidora que os ayudarán. Si no, subvenciones públicas como Agadic, ICA, los concellos también aquí en Galicia. En cooperación hay algo de financiación también que se podría pedir. Y luego está lo de las ayudas de empresas privadas que hemos hablado antes, de la responsabilidad social corporativa. También es una opción, aunque con pinzas, ¿no? No siempre va a ser buena si viene de empresa, no siempre. Y luego también hay muchos festivales que abren un apartado de market. Hola, Martiño. Abren un apartado de mercado o de pitchings a los que enviar el proyecto, ¿no? Ahora mismo en Docs Valencia, por ejemplo, se acaba de abrir la convocatoria que tú envías tu dossier, tu teaser, tu proyecto que está en ello y si te seleccionan vas delante de un jurado con productores, distribuidores y tienes 5 o 7 minutos para vender tu proyecto, ¿vale? Es muy complicado, en 5 o 7 minutos es mucha tensión, pero es verdad que normalmente te ayuda mucho a ver los puntos de vista del mercado, esos pitch, ¿no? Pero yo creo que de ahí no rascas mucho dinero, lo que rascas son contactos para luego profundizar de teles, de tal, pero es difícil que cuando llegues vendas tu proyecto y te diga un productor o un distribuidor, ¡oh, me encanta! Toma $100.000. Eso lo veo bastante complicado, no solo por mi experiencia que ha sido así, sino por de otras compañeras que también... Pero bueno, enviar a festivales, muchas veces tener un deadline, tener una fecha de envío os obliga a forzaros a escribir una sinopsis, a hacer un pequeño teaser para empezar a mover vuestro proyecto, que a lo mejor si no tenéis fecha no lo vais a hacer, vais dejando pasar, ¿no? Una preproducción siempre es importante, siempre es interesante. Si podéis localizar y antes de ir a grabar, ir a conocer el sitio, ir a conocer a la persona, tomaros un café, ver de dónde viene la luz, qué entradas de luz hay donde vais a grabar o si el sitio es feísimo. Todo lo que, si tenéis tiempo y podéis ir antes, la preproducción ayuda un montón, aunque sea para proyectos pequeños. Ahí también ya os vais a hacer una idea de dónde vais a colocar las cámaras, si lleváis focos, si no. Y bueno, vais viendo un poco el entorno y vais rompiendo el hielo con los protagonistas, que esto también es algo que creo que es súper importante cuando hablamos de
cine social y de documentales, la entrevista es un gran eje, o sea, es el hilo conductor, la narrativa normalmente del documental, normalmente, o sobre todo en mi caso, ¿no? Es la voz del protagonista. La entrevista hay que cuidarla muchísimo y partes de empezar a cuidar al entrevistado o a la entrevistada. Y para eso necesitas intimidad, necesitas complicidad, necesitas que no sea pregunta-respuesta, sino que sea una charla con el protagonista y que se vea esa complicidad, esa intimidad, hay que trabajarlo antes, porque es como si yo os llego ahora mismo, que nos conocemos de una sesión, me pongo a preguntaros, pues bueno, no vais a estar, pero después de un viaje como con Andrea en Senegal y de 10 días juntos, pues me va a ser mucho más sencillo, ¿no? Esta complicidad se trabaja, también por eso os decía lo de las cámaras, no entrar directamente y el primer día ir con cámaras y poneros a grabar. Normalmente lo que hacemos cuando vamos a localizar o cuando vamos al primer día de rodaje es tener la cámara a lo mejor en el hombro o ni sacarla. O si la sacas, echar alguna fotillo para que el pueblo, la comunidad, la gente vea que venís con cámaras y tal, pero no llegas con la cámara y te pones a grabar así del tirón, ¿no? Porque eres muy ofensivo y creas un rechazo que queremos todo lo contrario. Queremos acercarnos y conocer bien a este entrevistado o entrevistada. Bueno, también es importante en la preproducción establecer un calendario, ¿no? Porque el audiovisual es cosa de equipo y al tener equipo es fundamental que vaya todo el equipo de la mano en cuanto a fechas. Por eso también es importante que el guión esté escrito y esté compartido para que todo el equipo vaya de la mano. A veces el guión no es tanto una base de contenido como también un documento para que el equipo funcione en armonía y sepan hasta el de sonido, qué es lo que quiere hacer el realizador, ¿no? Para eso un calendario también de armonizar tiempos está bien. El rodaje normalmente es como la pata central y sobre todo cuando estás empezando crees que es lo principal y la grabación y todo eso, es importante que el rodaje salga bien, desde luego, pero no es todo. Hay que equilibrar todas estas etapas y fases que os estoy diciendo, ¿vale? Para ello, y estos son consejos así muy sencillos, pero para los que estáis arrancando igual os viene bien, comprobar que las baterías están bien cargadas y vuestras tarjetas están vacías cuando vais a grabar. Para los que ya lleváis un tiempo esto es obvio, pero para los que estáis arrancando a veces es una buena cagada. Y cuidar las tarjetas, que parece una tontería, pero en una cosita así hay mucho esfuerzo y mucha energía de cosas que no vais a poder repetir nunca, seguramente. Y que repetir un día de rodaje que ha salido bien porque no se hace copia de seguridad es un esfuerzo muy duro. Entonces, cuidar mucho tema de tarjetas y de hacer siempre copia de seguridad del contenido, por si el disco duro falla o el ordenador falla. Decisiones de rodaje en documental, si vas con trípode o vas con cámara en mano, o haces un mix. El trípode puede ser más estético, más solemne, los planos más cuidados, pero montar cada plano te lleva tu tiempo y hay veces que no eres tan ágil y que la realidad te está pasando por delante y que necesitas cámara en mano para ser más ágil, ¿no? También es un tema de la imagen que quieres dar, más realidad o más cuidado, ¿no? Y bueno, insisto en cuidar a la entrevista y al entrevistado. Creo que es súper necesario y fundamental descargar bien las tarjetas y hacer copia de seguridad. Insisto, es que parece una tontería, pero al principio se falla mucho con eso. Aquí os pongo el ejemplo de una manera de guardar el material que creo que es un poco estándar para todo el mundo con el que trabajéis. Cuando lleguéis a casa, el operador de cámara o quien haya grabado no descansa hasta que no ha descargado todo el material, ha hecho copia de seguridad. Llevas a lo mejor un día de rodaje súper largo, cuando llega el productor y el guionista se van a duchar y a tomar cervezas y el que está con la cámara tiene que pasar todavía el material y cuidar bien, porque al día siguiente tienen que estar las tarjetas vacías y ese material tiene que estar ya en 2 copias por si falla una, ¿no? Y esto es una manera de ordenar el material que creo que es bastante sencilla, una manera de ordenar el proyecto en general, todo dividido por carpetas, pero en el día de los brutos, donde tienes pues día 1, día 2, día 3, y en el día 1
En cada día tienes audio y todos los tipos de cámara, ¿vale? Podríais llamarlo también cámara 1, cámara 2, cámara 3, pero en este caso había justo distintas marcas, entonces Canon, Drone, Osmo, Sony, y así dividido todo súper ordenado. Cuando empecéis a trabajar con grandes cantidades de material vais a necesitar ser súper ordenados. Y los que queráis dedicaros o los que estéis editando, tenéis que saber que también es importante ser ordenados con la edición y también pensar que si en algún momento tenéis que dejar el proyecto y se lo tenéis que pasar a otro editor o editora, que sepa trabajar ese material, o sea, que sepa ubicar y ver cómo está todo ordenado. Hay ciertos estándares para ello, ¿no? Y uno de ellos, o de los primeros, es que seáis ordenadas con el material. Esto ya os lo he dicho, que no significa más equipo técnico, significa más calidad en el documental, y sí que aquí un consejo, sobre todo cuando estéis grabando fuera, en sitios así tal, el equipo, llevarlo siempre a mano, como equipaje de mano, encima del avión, intentad facturar lo mínimo. Yo suelo facturar solo el trípode y el resto lo llevo encima, y luego cuando estás grabando, comiendo, descansando, el equipo siempre pegado a ti. No hay que separarse del equipo y hay que cuidarlo mucho porque es vuestra herramienta de trabajo y no hay que descuidarlo, dejarlo en el maletero del coche. No, si comemos aquí enfrente. Bueno, yo jamás, porque es mucho dinero y porque además si te quedas sin material te quedas sin grabar los siguientes días que tenías ahí planificados, ¿no? Y cuando estáis grabando en sitios así que no hay industria del audiovisual o tal, intentar llevar recambio de todo, es decir, 2 micros de corbata, 2 trípodes, 2 cámaras, varios cargadores, porque todo puede fallar, ¿no? Y a lo mejor justo en ese sitio no hay una empresa donde comprar o Amazon que te lo envía al día siguiente, entonces es importante tener esos recambios. Aquí, en cuanto a tipos de cámaras, bueno, ahora hay un festival, la verdad, sí que lo que os he dicho antes, no siempre la cámara más grande es la mejor. Últimamente a mí me gusta mucho ir con handycams, que las handycams en exterior graban muy bien y lo abres y le das a grabar y estás grabando todo a foco, todo estabilizado, y habrá directores de foto que dirán, ¿qué haces? Pero realmente para documentar la realidad la tienes muy a mano, ¿no? Y la gente no se da cuenta y tienes muy buen zoom y la gente no se da cuenta de que estás grabando y puedes grabar un poco lo que es escenario, contexto, fácil. Ya luego drones estabilizadores no me da tiempo a entrar tanto en materia. Cuidad muchísimo el sonido, esto es otro fallo de novato realmente al principio, y con el documental hemos dicho que la entrevista es el pilar, pues el sonido en una entrevista es fundamental y que hay que prestarle mucha más atención del que se le presta sobre todo al principio, ¿no? En cuanto a permisos, aquí os pongo, se necesita permiso para grabar en cualquier local privado. En la calle, en principio, se necesita permiso si vais a plantar trípode. Me hace gracia porque veo a Adrián. Adrián, tú en Guinea necesitas permiso para todo, realmente. Menos en el centro cultural. Necesitas credencial para todo, lamentablemente. Si aparecen menores como protagonistas, por favor, permiso de su padre o de su madre, fundamental. Y luego suele haber así mucho debate con el tema de cuando grabas a una persona desconocida por la calle, si se necesita permiso o no, pues ahí ya depende de la cercanía del plano y de lo que se le reconozca a esa persona en el plano. Si forma parte de una masa, no hace falta ir pidiendo permiso a todo el mundo, pero cuando ya estás haciendo planos medios o retratos, creo que es un acto de deferencia ética pedirle permiso a esa persona y que te dé su beneplácito para poder grabarla, ¿no? Hay mucha gente que roba la foto y que sale tal, yo creo que no está bien, ¿no? Eso no es lo ideal. Estos consejos me los ahorro, el montaje también, que me quedo sin tiempo. Tema de músicas sí que creo que es interesante porque además ahora si vais a subir vuestro vídeo a YouTube, YouTube capa mucho las músicas y las detecta si son de librería y tienen licencia. Entonces os recomiendo, para mí me gusta mucho para conseguir licencias Yamendo. Además tiene como una parte
que son como gratuitas, que ceden los artistas, eso sí, si son proyectos sin ánimo de lucro o proyectos académicos. Si tenéis un presupuesto, lo suyo es que vayáis a estas otras librerías que pongo aquí, Audio Jungle, Soundstripe, Artlist, hay un montón ahora que pagas $15, 15 euros, 20, depende, y te ceden la licencia para vuestro proyecto con presupuesto y tienen buscadores donde ya puedes poner ciertas palabras y os facilitan mucho las búsquedas. A ver... Adrián dice, ayer pasó el presidente y menos mal que no salí con los chicos, el centro cultural es el escondite, donde puedes grabar sin permiso en el centro cultural. En la presentación esta que colgaré en el aula virtual, pues tenéis aquí un montón de librerías donde encontrar música libre de derechos, sobre todo para proyectos sin ánimo de lucro, insisto. Cuando tenéis presupuesto o vais a hacer una publi de algo, es distinto, ¿no? Ahí pagad. Y la distribución, por último, intentar siempre hacer un estreno público de lo que tenéis, sobre todo si es documental, porque al estreno igual os acuden medios a cubrir ese estreno y es publicidad gratis, ¿no? Que os cubra la SER o La Voz o un periódico o la tele, que venga a cubriros, pues es genial, sin pagar nada, pues, pero hay que currarse un estreno en condiciones, en un sitio chulo y luego para distribuir... Muy importantes las nuevas plataformas de festivales, ¿no? Hace unos años no estaban y tenías que enviar uno a uno tu proyecto a cada festival. Ahora lo subes a estas páginas como Moviebeta, FestHome, Click for Festivals y realmente subes toda la información de una vez, sinopsis, tráiler, tal, y luego ya vas viendo qué festivales hay y haciendo un par de clips y pagando entre 1 y 3 euros por festival, ya lo tienes enviado. Entonces, todo lo que es rellenar todo el contenido para cada docu ahora se ha facilitado, ¿vale? Sí que os aconsejaría a nivel nacional FestHome y a nivel internacional Film Freeway. Son las dos así como básicas, ¿no? Para mover algo. Ahí insisto, cuando subáis lo que subáis a YouTube, tened cuidado con las músicas porque os lo puede capar directamente. Y pongo que en cuanto a documentales, la venta a las teles es muy complicada y está muy mal pagada, ¿no? No te van a pagar más de 1.500, 2.000 euros por el documental. Entonces, y os recomiendo aquí ismaelmartin.com, que este chico es distribuidor, tiene un blog y va desde distribución sencilla para cosas independientes y cuando estás comenzando hasta distribución súper avanzada y lo explica muy bien. Y he terminado lo que es la presentación. Preguntas, dudas antes de irnos al descanso. ¿Para quién era el público objetivo del documental de arquitectura de Guatemala? Vale, preguntan para quién era el público objetivo para el documental de Guatemala. El primero, el del derecho a un techito. Ahí sobre todo iban hacia socios y era como para mover más la ONG, ¿no? De hecho, siguen encantadas, siguen poniéndolo a día de hoy. Y porque les ayuda mucho en un vídeo de 20 minutos enseñar los proyectos de la ONG o un poco la filosofía. Era que significa construir, Mm. porque esa era la idea que yo más o menos entendí, la idea era que querían construir. Claro, bueno, el tema es solucionar los problemas de vivienda en Guatemala, ¿no? En comunidades indígenas, sobre todo de Guatemala, esos son sus proyectos, ¿no? Entonces, por eso hablamos del problema del suelo y de la vivienda y que después de la guerra civil, todas estas comunidades indígenas que habían estado desplazadas en la guerra, les dan unas partes de terreno que a lo mejor no se podía cultivar, nunca había vivido nadie ahí y ahí hay un problema de vivienda y de infravivienda muy grande, ¿no? ¿Alguna preguntilla más o las dejamos a las cañas y nos vamos a descanso y así luego le damos tiempo para Olmo? Pues ok, me tenéis durante todo el seminario a mí, así que muchas gracias por aguantarme, chapa. Espero que os sirva también para los trabajos en grupo y para vuestros proyectos. Nada, pues dejamos de descansiño 10 minutos y volvemos a las 6:05 con Olmo Couto. Hasta ahora.
para que proyecte más. 1, 2, sí. Ahora ¿Y a mí sí. también? Vale. Yo luego me silencio. Vale, pues vamos Ay. allá con la segunda parte de la sesión de audiovisual con Prometido, con Olmo Couto, que es director de fotografía y también director de documentales. Yo lo conocí en la edición del Cinema Rabudo, de la muestra de cine social que organizamos desde Agareso. Habíamos programado el docu de Alba Sotorra, que se llama El Retorno, la vida después del ISIS. Os recomiendo Alba Sotorra como directora, no solo ese docu que está muy guay, pero también Comandante Arián, que es el anterior, que está chulísimo, el docu. Y Alba Sotorra no pudo venir a la muestra y yo le dije, bueno, ¿conoces a alguien que nos pueda hablar con criterio? Porque es un tema muy específico, ¿no? Y justo pues Alba escribió a Olmo a ver por dónde estaba, con la suerte de que Olmo acababa de volver a su Galicia después de 5 años viviendo y trabajando ahí en el Kurdistán. Y bueno, pues vino a hablar de lo que él conocía de la zona, no, claro, no de tantos pormenores del documental, pero sí que de la zona y del contexto, que ya es un montón, porque vais a ver, ¿no?, que una manera a nivel político y una manera de trabajar totalmente distinta y súper interesante. Y bueno, pues como está aquí recién llegado, yo dije, para el seminario maravilloso, creo que nos ilumines con esa experiencia del Kurdistán, ¿no? Así que sin más, eso, si puedes hasta las 7:30, 8 menos cuarto, ¿no? Audiencia y público. Gracias. Bueno, eso, pues buenas tardes. Bueno, lo voy a hacer en castellano porque me encuentro más cómodo para hablar así en general, ¿no? Llevo años como sin hablar mucho gallego, entonces ahora lo estoy retomando y me encuentro más cómodo en gallego. Digo, en castellano, pues lo voy a hacer en castellano. Eso, os voy a hablar sobre el proyecto de la Comuna de Cine de Rojava. Es un proyecto en el que yo he estado participando 5 años. Es un proyecto de cine que se sitúa en Rojava, ¿no? Rojava es la zona del norte de Siria, donde habita la mayoría kurda. El pueblo kurdo, por dar un poco de contexto, ¿no?, sobre lo que es el Kurdistán, el pueblo kurdo pues, es el mayor pueblo sin Estado, ¿no? Son unos 40 millones de personas. El Kurdistán histórico, podemos decir, se encuentra situado entre Turquía, Irak, Irán, Irán. La mayoría de la población kurda está en Turquía, pero bueno, esta zona de Rojava, en el contexto de la primavera árabe, de la revolución en Siria, pues declaró la autonomía, ¿no?, de esta región del norte de Siria. En principio fue cambiar el otro mapa. Esto es pues el norte, eso es Siria. El norte de Siria, como os decía, es la zona donde está más situada la mayoría kurda, pero después se empezó a liberar como en operaciones militares, ¿no?, en este contexto de la guerra civil. Esta zona fue ocupada por el Estado Islámico. El gobierno sirio, pues, para tomar el control de otras zonas, dejó esa zona abandonada y fue por lo que el Estado Islámico tomó el control de muchas de esas zonas. En este contexto, pues, la mayoría kurda de la región estaba bastante organizada a nivel político, ¿no? Tiene un movimiento político, sobre todo en Turquía, es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que a lo mejor os suena, como que tiene ya una experiencia así a nivel político bastante grande. Entonces, aprovechando esta experiencia a nivel político y a nivel de organización, pues se tomó el control de esta zona. Como se estaba luchando contra el Estado Islámico en estos años 2015-2016, pues no se paró como las operaciones militares, simplemente tomando el territorio que era históricamente el Kurdistán, ¿no?, la zona de Rojava. Rojava significa el este, ¿no?, y es por eso se conoce como la zona este, esta zona del norte de Siria.
Entonces empezaron a tomar ya el control de muchas más zonas de Siria, ¿no? Como llegando hasta Raqqa, Deir Zor, estas ciudades que veis aquí más en el sur, que son ciudades de mayoría de población árabe. Entonces, como que ya ahora mismo dejó de ser un proyecto de nacionalismo kurdo, ¿no? O de la nación kurda, porque ahora mismo es un proyecto que ya abarca como muchos pueblos diferentes, ¿no? En esa zona como que residen árabes, residen asirios, residen armenios, entonces como que se hizo un proyecto ya mucho más plurinacional, ¿no? Podemos decir. Si tenéis alguna duda sobre esto, me vais comentando, ¿no? Entonces, en todo este contexto, aparte de haber operaciones militares, ¿no? Desde que se tomó el control de esta región, se empezaron a crear todas las instituciones que son necesarias, ¿no? Desde educación, ayuntamientos, limpieza, se comenzó como a construir una sociedad necesaria, o sea, la sociedad ya estaba construida, pero como a gestionar ese espacio, ¿no? También hay que decir que esta zona del norte de Siria era la zona históricamente más empobrecida y a la que menos se había como prestado atención, ¿no? Era una zona donde no se había dejado instalar industrias. Para haceros una idea, no les dejaban ni siquiera talar sus propios árboles, ¿no? Como que no dejaban que hubiera ningún desarrollo. Muchos de los kurdos que viven en Siria pues no tienen ni siquiera documentación, ¿no? No tienen papeles y esto pues bueno puede parecer una tontería o no necesario, pero si no tienes documentación pues no puedes ir a la universidad, no puedes pedir ningún tipo de subsidio, no puedes tener tierras, ¿no? Como que era una forma de tener pues gente sin ningún tipo de derechos, ¿no? Como no tener documentación aquí, ¿no? Entonces ya había como una experiencia de autoorganización. La gente pues de esas regiones, de esas zonas ya autónomamente intentaba pues gestionar su terreno. Entonces en este contexto en el que ya la policía y el ejército, que era realmente la presencia que había del Estado, era la policía, el ejército y las escuelas, ¿no? Las escuelas siempre han sido un punto como muy importante para el régimen, como para imponer su ideología, para controlar, eran como un sistema educativo en el que siempre había clases de política donde se controlaba mucho, ¿no? También pues mediante los niños puedes controlar lo que la gente habla en casa, ¿no? Saber también el idioma estaba prohibido, por supuesto, ¿no? El idioma kurdo ha estado muchos años prohibido, pues también ver los niños que hablan kurdo, los que no hablan, como que ha sido siempre un estado así muy represor, ¿no? Entonces, en este contexto de crear una nueva sociedad, pues los cineastas, ¿no? También se juntaron y crearon una comuna de cine, ¿no? Como que este proyecto de Rojava, que ahora se ha pasado a denominar Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, está basado en los principios del confederalismo, ¿no? El confederalismo democrático. Estos pilares del confederalismo democrático son la igualdad de género, el desarrollo ecológico, la democracia directa y la descentralización, ¿no? También la tolerancia de las diversas religiones, etnias y culturas, ¿no? Porque ellos como en parte no querían volver a crear un nuevo Estado kurdo, porque ellos decían que si se vuelve a crear un nuevo Estado kurdo, pues a lo mejor dentro de 10 años vamos a ser nosotros los opresores de los armenios o de los árabes. Entonces, como para ellos es muy importante en toda esta región de Oriente Medio, pues crear esta estructura del confederalismo, ¿no? Donde todos los pueblos, ellos dicen que antes de que llegara Inglaterra, Francia, ¿no? De que se hiciera la división colonialista de estos territorios, eran muchos pueblos diferentes, ¿no? Que vivían cada uno con su cultura, con sus interacciones, más interacciones, menos interacciones, pero como que eran diferentes pueblos que vivían allí, tenían sus, bueno, eso, sus culturas, sus costumbres, todo. Entonces, este tema de hacer las fronteras, ¿no? Como que es algo completamente artificial, incluso de crear las naciones o esta identidad nacional está completamente traído desde fuera, ¿no? Como podéis ver la frontera ahí de Siria, ¿no? Como es una línea recta completamente antinatural, ¿no? Podría ser más naturales, son las fronteras, ahí pasa el Éufrates, el Tigris, el Éufrates, pero aún así también hay mucha tradición de muchos pueblos trashumantes, ¿no? Que van de una zona a otra, entonces como que no es una cosa
realmente natural, ¿no? De ellos, yo creo que de ningún ser humano, pero bueno, eso ya es cada uno su opinión, ¿no? Como el tener de que en ese territorio solo pueda estar esa nación, ¿no? O ese pueblo, como que ellas ya tienen más ese tema suyo. Entonces eso, por daros un poco más el contacto. Entonces, dentro de esa organización lo que se hacen son comunas, ¿no? Como que es una democracia horizontal de que haya comunas a nivel barrios, a nivel pueblos, a nivel ciudades, ¿no? Hay asambleas y esas asambleas pues se coordinan entre ellas, ¿no? También luego, pues podemos decir, cada sindicato, cada labor tiene su comuna, ¿no? Puede haber la comuna de profesores, la comuna de la universidad y en este caso, pues la comuna de cine tomó el ejemplo y también creó su proyecto, ¿no? de comuna para hacer cine, ¿no? Entonces eso es... se puede decir pues, que es un proyecto donde su deseo, ¿no? es reclamar el papel central del cine como herramienta y medio a través del cual se puede reinventar la sociedad, ¿no? Las películas son una parte, un proceso de aprendizaje práctico en el cine y un registro de sus luchas y de su resiliencia, ¿no? Como que esta es la misión de la comuna, ¿no? Para ellos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Los pilares de la comuna serían tres, ¿no? Que es la educación, la distribución y la producción. La educación, hay una academia de cine donde se está enseñando pues, a las nuevas generaciones a todo lo que es el cine, ¿no? Tanto montaje, edición, cámara, hay un curso de 1 año para que pueda haber una nueva generación de cineastas. También hay que tener en cuenta que en el contexto de la guerra civil de Siria, pues la mayoría de la gente que tenía conocimientos, ¿no? La mayoría de la gente que tenía estudios universitarios, pues se fue como refugiado, ¿no? Mucha de la gente que vemos ahora refugiados aquí son la mayoría de la gente que tiene carreras, que tiene estudios. La gente que se tuvo que quedar en el contexto de la guerra es la gente más pobre, ¿no? Y con menos formación. Entonces, como comenzar este proyecto de cine, que normalmente hay que tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Como bastantes, también conocimientos teóricos, como que realmente el cine, a pesar de ser un arte, ¿no? Es algo que requiere muchos conocimientos, estudio. Entonces, como hubo gente que en este contexto también de la guerra civil vino desde fuera, sobre todo esta parte de Turquía, ¿no? Como os comenté, en Turquía hay mucha población kurda, en Turquía hay una gran industria del cine, pues mucha gente que se dedicaba al cine en Turquía vino o a nivel temporal, a pasar años o meses, o ya hay mucha gente que incluso kurdos que residían en Turquía y por la presión de los gobiernos o por apoyar este proceso político, pues vinieron acá a la parte de Rojava, ¿no? Entonces, la parte de la educación es una de las más importantes. Luego también está la parte de la distribución, que es sobre todo realizar proyecciones en campos de refugiados, en los pueblos. Ahora mismo no hay ningún cine así a nivel oficial en lo que es Rojava. Sí que hay las casas de la cultura en cada ciudad o en cada gran ciudad o pueblo. Hay una casa de la cultura donde se hace teatro, donde se hace música. También para ellos la cultura es algo muy importante como una forma de lucha, ¿no? Como una forma de lucha, una forma de defensa de la cultura, una forma de defensa del idioma, ¿no? Entonces, para ellos, uno de los pilares básicos también de la revolución, aparte de la lucha armada, porque tienen que hacerlo como forma de autodefensa, es la cultura, ¿no? Entonces, la música es muy importante, pero también el cine lo ven como una forma como una lucha cultural, ¿no? Una lucha cultural, una forma de crear relato, como que realmente el audiovisual, el cine, como que es, ahora mismo también lo vimos con el tiempo de la pandemia, como con cuánta tele se ve, con cuánto cine se ve, estás creando ahí relato, ¿no? Ahí estás creando, influyendo a la gente, contando cómo tienen que pensar, cómo tienen que ser, cómo tienen que... Entonces, por eso es una herramienta que a veces aquí lo olvidamos mucho, ¿no? Lo vemos simplemente como entretenimiento, pero dentro de ese entretenimiento también estamos creando una sociedad. Ellos ahora su idea es poder crear una nueva sociedad, ¿no? Con unos nuevos valores. Entonces, el cine es una parte muy importante de esto.
Por eso mismo ahora están también dedicados a la producción, ¿no? En la Comuna de Cine se han realizado varios largometrajes de ficción y también de documentales. Hay varios largometrajes de ficción sobre como hitos importantes, ¿no? De la historia reciente. Se hizo uno sobre la liberación de Kobane. Kobane es una ciudad como muy cerca de la frontera con Turquía, que estuvo ocupada por el Estado Islámico y se logró recuperar del Estado Islámico, ¿no? Con una defensa así muy heroica de muy poca gente que logró quitar el acecho, ¿no? Que tenía la ciudad. Entonces, pues sobre esto se hizo una película de ficción, ¿no? Como esta película se ha hecho en el 2020, ¿no? Y es una película de ficción que cuenta esto. También se hizo anteriormente una película sobre, en el 2000, aproximadamente 2016, me parece, 2017, como que en las ciudades de Turquía, en varias ciudades de Turquía también la población kurda declaró la autonomía de varias ciudades. Entonces, en esta declaración de la autonomía, el ejército turco estuvo bombardeando y atacando estas ciudades. Entonces, en la parte de Siria, en esta parte de Rojava, se realizó también una película sobre este asedio y este bombardeo que se hizo en estas películas. Fue algo histórico, ¿no? Hubo una población de, pues al final quedaron 30 personas, 20 personas, ¿no? Asediadas en estas ciudades y resistieron durante más de 200 días, ¿no? A bombardeos o matanzas, todo este tipo de cosas. Y esta película no podía ser hecha en Turquía, ¿sabes? Porque Turquía, pese a ser un estado supuestamente democrático y avanzado, es un país donde hay muchísima represión, ¿no? Hay un montón de políticos encarcelados, entonces sería imposible hacer una película así. Entonces esta película se decidió hacer en la parte de Rojava. Un segundín, solo comentar que la presentación de Olmo como la mía van a estar colgadas en el aula virtual a partir de mañana. O sea que si veis también mucho texto o cosas que han quedado en el tintero que vamos a subir, que lo importante también su relato, ¿no? Sí, ¿no? No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta o seguimos así como os parece. Y la gente del online igual, que estamos Andrea y yo si tenéis alguna duda o pregunta. Bueno, pues eso, como dice en este texto, está sacado de una entrevista con ellos, pues reconocemos la responsabilidad de la cultura en la defensa y reivindicación de nuestra libertad. Componemos nuestras canciones y revivimos nuestras danzas folclóricas, dibujamos pinturas y esculpimos estatuas. Para nuestros hijos, la mayoría de los cuales nunca han visto una obra de teatro, haremos obras inspiradas en nuestras propias historias populares. Reconstruiremos nuestra sociedad y nuestra imaginación en pos de la libertad. No permitiremos que el cine se simplifique para convertirse en una herramienta industrial o en un objetivo consumible y agotable. Nuestras calles vibrantes serán nuestro plató de cine. Las plazas de nuestros pueblos se convertirán en nuestros centros culturales. Nuestras fábricas y restaurantes se convertirán en nuestras salas de cine. O sea, a veces puede parecer como que es un discurso muy militante, ¿no? Pero realmente allí como que es algo que se está llevando a la práctica, ¿no? Ha habido un cambio de régimen, de haber una dictadura durante muchos años, a poder tener un cambio político, ¿no? Donde se está intentando cambiar la mentalidad. Ellos también son conscientes de que hemos vivido muchísimos años como en esta opresión, ¿no? Del sistema, de esta educación, ellos pues más oprimidos todavía. Entonces, pues como que es el momento de poder reinventarse, ¿no? Y ellos también lo ven como un proceso a futuro, ¿no? Para un cambio social que a lo mejor no va a ser para nosotros, pero será para sus hijos, para nuestros hijos, para las siguientes generaciones, ¿no? Que yo creo que a veces aquí desde la comunicación social a veces se nos olvida un poco eso, ¿no? Como que a veces estamos queriendo hacer comunicación social para cambiar el mundo, tal, pero siempre lo hacemos como desde una visión, desde una estructura, desde este sistema, ¿no? Como que siguiendo alimentando este sistema, desde cómo contamos las historias, ¿no? Con muchas autocensuras que nos ponemos nosotros, normal, ¿sabes? Porque hay que seguir como financiando los proyectos o teniendo, pero que... O sea, yo lo más importante que vi allí, ¿no? Es que realmente ese espacio entre la forma en la que tú piensas y la forma en la que tú vives estaba cerrado, no estaba junto, porque yo aquí realmente pues tengo una forma de la que pienso, una ideología, pero en mi día a día no soy de esa forma, ¿no? Tengo que trabajar, pues trabajo para una empresa que a saber lo que está haciendo o pido una subvención del gobierno, que el gobierno puede ser que yo no esté de acuerdo con él, ¿no? Entonces como que hay siempre
un dilema así moral y ético, ¿no? Y más, yo estudié cine, me dedico al cine, soy director de fotografía, como que es algo que me gusta mucho, ¿no? Contar historias, la expresión, pero si tú realmente quieres contar historias, quieres hacer cine, el circuito es muy cerrado, ¿no? Como que el embudo por el que tienes que pasar es muy pequeño, las historias que se pueden contar son muy pequeñas, las formas de las que contamos son muy pequeñas, porque hay cine que a lo mejor muy revolucionario, muchas historias revolucionadas, pero la forma de la que lo estás haciendo no es revolucionaria para nada, ¿no? Como las jerarquías que hay, la explotación que hay, ¿no? Todo. Entonces, para mí eso a nivel personal siempre era como un dilema muy grande, ¿no? Como persona, en plan, ¿cómo puedo...? O sea, yo también hacía, por contar más experiencia personal, hacía talleres de educación, de contrainformación, como esa fue mi principio, pero a la vez trabajaba en la tele, ¿no? Estaba trabajando en el telediario, haciendo informativos, haciendo cosas como que eran completamente opuestas. Entonces, mi idea de ir a Rojava fue para poder hacer un documental, ¿no? Yo al principio no sabía mucho de lo que era el Kurdistán de Rojava. Mi primer contacto fue por realizar un documental sobre la revolución en Siria, el 2012, como una perspectiva antiautoritaria. Ese documental se llama Ecos del desgarro, lo podéis encontrar en internet, y era eso, una perspectiva antiautoritaria de ese conflicto. En ese contexto, pues comencé a saber de lo que estaba sucediendo ahí en Siria, y fue un colectivo de apoyo al Kurdistán que había en Madrid, que se llama Rojava Sadí, que me propuso ir a hacer un documental al Kurdistán, ¿no? Como para mostrar un poco, era un viaje de una delegación. Y entonces la idea era conocer. Y entonces en ese momento que yo llegué ahí a Kurdistán fue cuando empecé a conocer toda la historia. O sea, yo hace 7, 8 años no sabía nada del pueblo kurdo, ¿sabes? Era realmente un ignorante porque, bueno, es un tema bastante desconocido. Pero luego de llegar ahí, convivir con ellos, ver cómo era la vida, como que fue algo que me fue como enganchando poco a poco, ¿no? Tampoco... También para mí a lo mejor el proceso de hacer documentales o de hacer cine es ese, ¿no? Como llegar a un sitio, ir profundizando. También cuando haces un documental profundizas mucho con la gente, empatizas mucho, como que empiezas a conocer mucho de esa cultura. Para mí sería muy difícil como estar ahí, luego después de 6 meses a lo mejor ir a China a hacer un documental, ¿no? O a Vietnam. Como que también el ritmo de hoy de producción o el ritmo de creación que hay es mucho ese, ¿no? Como que estás aquí hoy haciendo un documental, pero la semana que viene estás allí y tal. Entonces, como que eso también nos hace... A mí se me hacía muy difícil, ¿no? Entonces... Profundizas menos. Claro, sí. Menos, a veces también esa mirada fresca, la gente que llega de fuera a veces también capta mucho más que tú que llevas 6 meses. Fotografía más que el contenido. Sí, eso voy a decir, como que luego hay un tema muy importante que quiero hablar más al final, que es como la ética y la moral, ¿no? De cuando hacemos un documental, de cuando se está como trabajando con gente, ¿no? Y más en situaciones de estas, si estás yendo a un lugar en guerra, a un lugar donde han sucedido, pues no sé, podemos decir desgracias o cosas malas o problemas, como que hay que tener también, pues yo creo, mucha ética y mucho moral de cómo te estás tratando a la gente, cómo estás consiguiendo las cosas, qué es lo que quieres sacar, cómo lo estás sacando, ¿no? Y yo de la experiencia personal del tiempo que viví ahí, normalmente el sistema de producción, ¿no? De cómo se produce aquí, te condiciona a ir allí con muy poco tiempo, con 15 días, un mes, ¿no? Como mucho. Entonces, como que tú tienes que cumplir muchos requisitos por tu productor de aquí o tus condicionantes. Y entonces, en esa necesidad estás poniendo siempre por encima la película de la gente, ¿no? Entonces, ahora mismo hay un nivel audiovisual muy grande, ¿no? De documentales que estamos viendo sobre temas sociales, pero también están hechos como a un coste muy alto, ¿no? Para lo que yo veo, ¿no? Entonces, como que es un dilema ético que yo tengo y que os transmito a vosotros, a ver si vosotros lo podéis solucionar, ¿no? Y trabajar. ¿No? Llegas, tienes 3, 4 días para Sí. un tema súper complejo. Claro, y a lo mejor. Y vas a ir con todo el equipo, sacas no sé qué, te vas y... Claro, esto es una zona donde ha habido un genocidio, ¿no? Donde el Estado Islámico ha matado a miles de personas. Tiene todavía secuestradas a 5.000 mujeres que no se saben dónde están, ¿no? En el principio pues serían 50.000 o 100.000 mujeres, ¿no? Y entonces a lo mejor llegas y tú quieres ese testimonio de esa mujer que fue secuestrada y tienes 2 días para hacerlo. Y entonces como tienes que realmente presionar a esa persona que a lo mejor no lo quiere contar o que ella sí que lo quiere contar porque quiere que salga, porque sabe que es importante, porque también ese es el otro tema. Realmente sí que es importante darle difusión y que lleguen las cosas, ¿no? Pero ¿dónde está esa barrera de hasta cuándo tú presionas? Entonces
ahí parte de otra función de la comuna de cine es hacer como el típico fixer, ¿no? Como ayudar a los documentalistas que vienen de fuera a poder hacer sus documentales, ¿no? Y en esa parte yo conocía a una de las personas que participa en la comuna, era la que hacía así de fixer con ellos, ¿no? La que les ayudaba. Y venía siempre después a mí por la tarde. Fixer, como fixer es el que te soluciona las cosas, ¿no? Cuando tú vas a rodar un documental a un país que no es el tuyo, necesitas una persona que sea como de producción, sí, como el solucionador. También, y que te encuentra contactos. Soluciona. Comentábamos que en estas zonas de conflicto es flipante, pero los fixers casi que te vienen con un menú porque están acostumbrados a recibir un montón de teles y de periodistas en busca de dramas y te dicen, pues tengo una mujer que se quedó inválida, yo sé que tengo una familia que perdió a sus 3 hijos bebés. Bueno, te dan como un menú de desgracias que tienen como ya estandarizado, porque como los periodistas llegan, como dice Olmo, a toda leche, con mucha prisa y quieren las historias dramáticas, es flipante, ¿no? Que te estén ofreciendo el menú de dramas y que sepas que lo que te están ofreciendo a lo mejor ya ha salido en 15 televisiones a nivel mundial o tal. Pero bueno, esos son los tiempos, ¿no? De no buscar la historia, no... Claro. Entonces, un poco, pues, no sé, son los dilemas a los que yo me he encontrado, ¿no? En estos años de trabajar, de hacer documentales, que para nada os quiero desanimar, ¿no? Porque realmente es un trabajo muy bonito, ¿no? Como que yo a veces me siento como un alienígena que llega a un sitio, ¿no? Porque empiezas a mirar a las personas de otra forma, ¿no? A mirar las relaciones, a mirar todo es importante, ¿no? Cuando estás haciendo un documental como que aprecias todo mucho más. Aquí en el día a día como que muchas veces vamos en piloto automático, no hablas con la gente, pero no te estás a lo mejor fijando realmente en lo que esa persona está sintiendo o lo que esa persona está pensando o lo que esa persona ha pasado, ¿no? Pero tú, como estás haciendo un documental y el documental tiene esas dos partes, ¿no? La palabra, pero también tiene la imagen, como que la imagen también cuenta mucho, ¿no? Entonces, un pestañeo, un cerrar los ojos, una mano que se mueve, a veces está contando más historia, ¿no? Que 50 minutos de diálogo. Entonces, en el momento que tú te empiezas a ser sensible a todas esas cosas, también es muy bonito como experiencia personal, ¿no? Y sobre todo, pues, aprendizaje en estos lugares de, podemos decir, de superación, ¿no? Como que hay gente que se ha enfrentado a conflictos muy grandes y que lo está superando, pues te ayuda un montón como a entenderte como ser humano, a entender un montón de cosas, ¿no? Entonces, para nada es desanimaros, ¿no? Sino eso, que no seáis como un elefante en la cacharrería, que es muchas veces como llega la gente, ¿no? Y que si estáis intentando dar una visión social, ¿no? De, pues tener esto. Entonces, algo que yo me encontré ahí en la comuna es que es como algo, lo que os está comentando, algo integral, ¿no? En la comuna es también, aparte de ser este sitio donde se hace cine, donde se proyecta, donde se educa, también es un lugar donde se vive junto, ¿no? También en general la sociedad kurda ya es más tradicionalmente así social, ¿no? Entonces como que es mucho más fácil hacer algo así, ¿no? Como vivir juntos todos los días, bueno, no todos los días, también va habiendo cambios, hay diferentes ciudades, cada uno tiene proyectos diferentes, pero en general como tener una visión colectiva, ¿no? Del trabajo y de la vida, ¿no? También ellos lo ven muy importante el cine porque se han hecho como muchas películas o muchos documentales, ¿no? Sobre esta región, pero siempre es como alguien de fuera que lo está contando, ¿no? Entonces como que es muy importante también que una misma tenga la posibilidad de contar su historia, ¿no? Que no sea siempre alguien de fuera, porque alguien de fuera siempre va a tener como sus prejuicios, sus visiones, ¿no? Entonces también es muy importante. Entonces yo os animaría a que si estáis yendo a hacer documentales fuera o trabajáis como en cosas así de cooperación, también haya como un proceso de empoderamiento, ¿no? De esa gente con la que estamos haciendo un documental. Poder, si a lo mejor vais un mes o 2 semanas, poder dedicar 2 o 3 días a hacer un taller allí de audiovisual, ¿no? Hoy en día y audiovisual puede ser con el móvil, con cámaras, hoy en día todo el mundo tiene móvil y hoy en día es como una alfabetización necesaria, ¿no? Porque hay mucho la tendencia de que lo que ves en la tele es verdad, ¿no? Pero nosotros, no sé, el que se dedica a audiovisual, el que sepa un poco más o cuando empezáis a hacerlo, lo que descubres es que es todo mentira, ¿no? Porque incluso el documental que se supone que es objetivo es siempre tu punto de vista. Y entonces también, o sea, yo como documentalista nunca digo que sea algo objetivo, ¿no? Es siempre subjetivo.
Y me parece mejor como ser abiertamente subjetivo, porque siempre ya desde o pongas tú la cámara aquí o la pongas aquí, estás contando una historia diferente, o la pongas arriba o la pongas abajo, no hay corte sin, ¿no? Sin intención, ¿no? Entonces eso es ya que tu intención sea buena, ahí es donde está la ética del documentalista. La ética del documentalista no es dejar una cámara ahí arriba como una cámara de seguridad y eso es la realidad, sino que la realidad es el mundo que tú estás intentando construir. Pues tú como documentalista cuenta eso, ¿no? Y cuéntalo de la forma que mejor pueda llegar a la persona o al resto, ¿no? Tú estás como construyendo un mundo, construyendo una realidad, pues ¿cómo la quieres construir, no? Constrúyela de esa forma y utiliza todas las herramientas que tengas a tu, ¿no? A tu mano. Utiliza la música, utiliza la cámara, utiliza pues todo lo que puedas, ¿no? Pero eso, desde un punto de Mira, vista... aprovecho justo que comenta Mariam aquí en el online. Me parece súper complicado no caer en el sensacionalismo a la hora de seleccionar material y las historias realmente trágicas. Y admiro mucho a los y las profesionales que lo hacen siempre desde el respeto. Entonces, bueno, ahora os voy a poner un trocito de una película para que veáis un poquito lo que se está haciendo. Este es el último proyecto que se ha hecho en Kobane, ¿no? En Rojava es una historia sobre eso que os conté de la liberación de la ciudad. Es una película realmente con mucho presupuesto, es una película grande porque está toda la administración autónoma, está dedicada como a hacer esa película, ¿no? Es un proyecto del gobierno, se puede decir, ¿no? Que existe allí. La forma de hacerlo ha sido con técnicos de fuera, yo ya estaba viviendo ahí, hay algunos técnicos que vinieron de la parte de Turquía, gente que se dedica al cine, por ejemplo maquillaje, no había gente profesional, vestuario, entonces tuvieron que venir de fuera. La mayoría de los actores sí que es gente no actores, ¿no? Actores no profesionales. Las fuerzas de defensa allí se llaman IPG, IPJ, seguro que habéis visto muchas veces imágenes de ellas. Mucha gente de la que participaba como actor eran de esas fuerzas, ¿no? De las IPG, IPJ. Y hay gente que había vivido durante la guerra de Kobane, hay gente que la vivió, hay mucha gente que vivió otras batallas, ¿no? Y entonces pues ellos están como haciendo su rol, ¿cómo se dice? Su personaje no es sobre su vida, a lo mejor no sobre él, pero sobre su amigo, sobre una persona que... Y el sitio donde se hizo la película también es el sitio real donde sucedió todo, ¿no? Entonces el decorado también ya está hecho, ¿no? Entonces como una película épica, ¿no? Pero hecha a nivel más o menos local. Ah, espera que no está aquí. El primer enlace que nos han mandado. Sí, el primer enlace. A ver si se puede poner, si se ve. Cojo más aún. Vale, gracias. No tienes publicidad. Sí, Esto publicidad en todos los vídeos. porque no sé de volumen cómo está. O sea, Podemos entero, ¿no? sí, son 9 minutos.
Sonra kadar bineceğiz. Siz de elimde geleni ardınıza koymayın. Başlar ihtiyar, başlar bana bak gençlere. Daha sonra ne yaptık? Orada aralarını sonra. Ahmet siz olun, Ahmet. Oğlum da mahal çıkar. Buna herkes kalmalı. Devam edelim bağlayalım. Tarih etnada seçimlerini sağlayalım. Podemos düşünebilirler. Şöyle karışsın. Sen Temo başlaması. Ama ben bir vaziyet var. Siler olabilir. Şerikler o. Özellikle deberían hacer Tamam hazırlayalım. Şimdi bir gelecek. Geçmişler geçmiş. Nasıl yürüyemedim? Y esto ya son imágenes reales, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Realmente. Entonces eso, bueno, pues mostrar un poco que realmente se pueden hacer cosas como con mucho nivel, ¿no? Como un alto nivel estético, como una gran producción, ¿no? Como que realmente con eso, con el esfuerzo de mucha gente, pero que es posible, ¿no? Como que la industria del cine no esté limitada, ¿no? Solo a una minoría, que es lo que normalmente, ¿no? Así es como quedó la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo,
durante... Estos son todos los Sejil, le llaman allí, los mártires, ¿no? Que de la ciudad de Kobane. Entonces también para ellos es siempre cualquier cosa que se haga se hace como en honor a la gente que antes ha muerto, ¿no? Como que ha caído. Entonces, por ejemplo, para contaros un poco, cuando se hizo esta secuencia, ¿no? Esta se hizo muy cerca de la zona de Raqqa y aquí a lo mejor a unos 30 kilómetros todavía hay mucha gente del Estado Islámico, ¿no? Entonces, como que realmente es un contexto de guerra donde se está haciendo, donde se está rodando estas películas. Mucha de esta gente también antes había sido parte del Estado Islámico, ¿no? Por necesidad, pues si el Estado Islámico llegaba a alguna de las ciudades, de los pueblos donde vivías, pues tenías dos opciones, o escaparte o a lo mejor tener que ser parte del Estado Islámico. Entonces, mucha gente de esta que actúa es del Estado Islámico. Había sido, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros compañeros, el que hacía el sonido, ¿no? El chico que hacía el boom de sonido, cuando él tenía 12 años, iba en un autobús y lo secuestraron los del Estado Islámico. Lo tuvieron 4 o 5 años y él es, por ejemplo, aquí el que va cantando es este compañero nuestro, porque él de pequeño se sabía todas las canciones del Estado Islámico. Estuvo secuestrado unos 4 o 5 años y después pues pudo, ¿sabes? Lo liberaron y pudo, bueno, y ahora como que ha rehecho su vida, ¿no? A pesar de esta experiencia traumática de que había estado como eso, secuestrado por la gente del Estado Islámico. Luego, estas secuencias de Kobane, de cruzando la frontera, también pues a nivel de organización, esos son todo gente de la ciudad que vino por su propia voluntad, ¿no? Como que se hizo un llamamiento en la ciudad de Kobane a todas estas comunas, ¿no? Estas comunas de barrio que son las que se dedican a la limpieza o las que se dedican a la organización de la electricidad. Hay muchos cortes de electricidad, entonces los barrios tienen que tener generadores, temas de limpieza, temas de agua, todos esos temas se organizan con la asamblea, cada asamblea de barrio. También hay una asamblea de los familiares de los mártires, ¿no? Entonces, como cuando hay este tipo de eventos o necesidades, a través de estas asambleas se hace un llamamiento para que venga la gente. Y toda esta gente que vino, ¿no? A lo mejor 200, 300 personas, vinieron por su propia voluntad. Algo curioso para contar es que los que hacían de policía sí que eran los policías de allí. Allí también hay unas fuerzas de seguridad y después de 2 o 3 peleas de estas empezaron ya a pelear o ahí como un pequeño pique. Encima los policías eran de un pueblo, la gente era de otro pueblo, ¿no? Es una zona también muy rural y decían que tenían ya un pique de antes y ese día se estuvieron pegando ahí muchísimo. Pero bueno, son como anécdotas que suceden, ¿no? Del día a día, pero es aquí como si haces entre... yo qué sé, Carballino y Rivadavia, ¿no? Pues ahí van a salir piques, pero aún así la gente viene, la gente aguanta, ¿no? Están horas y horas ahí porque saben que es algo, no sé cómo decir, necesario, ¿no? Que es algo que es necesario para la revolución, ¿no? Allí también se habla mucho siempre de la revolución, que aquí son palabras como que han perdido mucho su significado, ¿no? Y como que parecen que son solo como de un gueto, ¿no? Esas palabras hablan como de revolución, de libertad, de todas esas cosas. Bueno, libertad no lo usa todo el mundo, pero una revolución es como un tema tabú, pero allí a mí lo que me impresionó mucho es que toda la sociedad está como volcada en la revolución, ¿no? Es gente mayor de 80 años, de 70 años, de 60 años, niños, jóvenes, incluso gente con más dinero, con empresas, porque ahora mismo lo que se ha hecho allí es una especie de economía mixta, ¿no? Si la gente quiere montar sus negocios privados, tiene sus negocios privados, puede hacerlo, ¿no? Tiendas de móviles, de ropa, de todo, y también pues intentar desde la administración solucionar todas las necesidades más a nivel de educación, de sanidad, de todo eso, ¿no? Entonces como que mucha gente, ¿no? Como que ha dado su vida o que dedica la vida a lo que ellos consideran que es la revolución y al cambio social necesario, ¿no? Gente a lo mejor de 40 años, 50 años que son del partido, que no han tenido hijos, no tienen familia, su forma de vida es esa, ¿no? Algo como que aquí siempre hay
una estructura muy básica de vida, ¿no? Como que, vale, de joven puedes ser revolucionario, puedes tener ideas, pero luego ya cuando te vas haciendo mayor ya tienes que tener tu trabajo, tienes que tener tu familia, tienes que tener tu estabilidad, ¿no? Y entonces un poco, bueno, ver que hay muchos mundos, ¿no? Yo creo que una posibilidad que tenemos al hacer documentales y al viajar es esa, poder ver realmente que hay muchos mundos, hay muchas realidades, que no hay una más válida que otra, ¿no? Sino que hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, para contaros un poco más de cómo se hizo esta película, bueno, aparte del contexto ese de que había guerra, de que, por ejemplo, cuando estábamos rodando algunas de esta escena, se hacía como a 10 kilómetros de la zona que está ocupada por Turquía, ¿no? Y entonces aquí están los drones todo el rato pasando, drones que cada semana asesinan a una o dos personas, ¿no? Hacen como muchos bombardeos así selectivos, incluso cuando no es el tiempo de guerra. Entonces aquí, por ejemplo, los camiones de producción, ¿sabes? Camiones de luces, de tal, no los podíamos tener todos juntos, teníamos que tenerlos separados en diferentes sitios para que no bombardearan, para que ellos no vieran que había tanta aglomeración. O sea, ellos tenían que saber perfectamente que estaba la película siendo y no la atacaron pues porque no era un objetivo estratégico para ellos, ¿no? Por la mala propaganda que podría haber. Pero bueno, era como ese contexto siempre, ¿no? de la guerra. Luego a lo mejor... Bueno, luego voy a hablar de un documental más de guerra, ¿no? Como un documental ya, esto es ficción, ¿no? Hecho sobre la guerra en un contexto de guerra, es como un poco una mezcla, pero ya más como a lo mejor para el que le pueda interesarse hacer documental de guerra o reportajes de guerra, pues eso, que la gente tampoco tenga miedo, ¿no? Como que la guerra parece que es algo muy caótico, que no se puede controlar, pero es algo que al final está bastante organizado, ¿no? Y hay como muchos límites, muchas zonas de seguridad, ¿no? Que una cosa es el frente-frente, donde sí que pueden estar cayendo bombas todo el rato, habiendo disparos, pero luego hay un margen, 10 kilómetros más allá del frente, ya es una zona pues bastante segura, ¿no? Como que, o sea, pueden pasar siempre cosas, accidentes puede haber y todo eso, pero en general como que a alguien que le interese esa temática, pero tenga miedo, ¿no? Como que realmente tú puedes encontrar tus límites, poner tus límites, ¿sabes? Siempre yendo con gente, yo en estas zonas en las que, pues, eso, ¿no? Si estás en una zona del Estado Islámico que ya es una mafia, una milicia, algo así, pues no sé, o en México, ¿no? Pero en una zona que sea un movimiento revolucionario legítimo, pues sí que ellos, ¿no? Te van a proteger y te van a cuidar y se va a organizar de la forma que, eso, que no haya un riesgo, ¿no? O sea, muy grande, ¿no? Como que se pueden poner muchos límites, ¿no? Dentro de un contexto así de guerra tampoco es una cosa como que sea un caos continuamente, ¿no? Realmente está muy localizado las zonas donde son el frente, donde son enfrentamientos y se puede como, pues, también alrededor hay muchos campos de refugiados, la gente que está desplazada, como que dentro de la guerra hay muchas temáticas alrededor que se pueden tocar, ¿no? Entonces también si os interesa o si tal, pues tampoco desanimaros, ¿no? Yo la primera vez que fui allí, pues eso, no tenía ni idea, tenía también pues mucho miedo, no sabes nada y cuando ya te vas acercando también es un acercamiento progresivo, ya te digo, primero estás a 50 kilómetros, no oyes nada ni ves nada, solo ves coches destruidos, casas destruidas porque por ahí ha pasado la guerra. Luego si quieres seguir acercándote, pues ya llegas a 20 kilómetros, ahí ya oyes las explosiones, se oye la destrucción, ya hay más militares, hay más... Si tú ya quieres llegar a 5 kilómetros de donde está el frente, pues ya es todo el caos, ahí ya sí que hay un riesgo total, pero son tus decisiones, ¿no? Como que no es como un huracán, así que vaya. Entonces, bueno, por contaros un poquito más a nivel práctico cómo se está haciendo. Esperar un momentito. Lo que dijimos antes, ¿no? La base del confederalismo son las asambleas. Pues en esta forma de hacer cine también es asambleario, ¿no? Como que parece algo completamente imposible en la estructura mental que tenemos, en la estructura de producción que hay aquí actualmente, es algo muy jerárquico, ¿no? Donde el productor es el que manda, el jefe de producción, el director también es otro que manda, el director de fotos, cuanto más tiranos sean parece que son mejores, ¿no? Como que hay todo en el documental un poco menos, te puedes encontrar con gente más, con un poco más de ética, más tal, pero en general en la ficción es así, ¿no? Entonces esto para mí fue un cambio de esquema total, el de que realmente era como asambleario. Luego también otro de los pilares es el feminismo, ¿no? La directora de esta película es una mujer, ¿no? También eso
otro dato, ¿no? Entonces, se organizaban asambleas. En este caso se organizaba una asamblea diaria de cada equipo, ¿no? Equipo de cámara, nosotros era equipo de cámara, tenemos nuestra asamblea, equipo de producción, equipo de realización, tiene su asamblea donde habla de los problemas que ha habido en el día, los conflictos, lo que pueda haber, ¿no? Normalmente allí las asambleas tienen una base de ¿cómo se llama? Primero hablar de, bueno, de las propuestas, hablar también de los problemas que ha habido y soluciones, ¿no? También hay una cosa que ellos utilizan mucho, es que en las asambleas no se puede responder, ¿no? Es una crítica y autocrítica. Tú te puedes criticar a ti mismo, decir he hecho esto mal, he tenido este problema, esto he hecho mal, y alguien te puede criticar a ti, pero si alguien te critica a ti, tú no puedes responder, ¿no? Para no entrar en el debate, en el conflicto, que es algo, es un poco hacer un ejercicio mental de si alguien ha dicho esto de ti, es por algo, ¿no? Él te ha visto así, ¿no? Quizá no sea verdad o tú no estés de acuerdo, pero por lo menos reflexiónalo y ya a la larga lo podéis hablar. También es eso, es desde un punto de vista de la amistad, ¿no? Para ellos, toda la gente, la forma de trato allí, cordial es el amigo, ¿no? Allí se dice jabal. Entonces la forma entre todos es amigo, hola amigo, 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 ¿qué tal estás amigo? Es como la forma de tratarse de cordialidad. Entonces todo es eso es como la base de la filosofía, de la ideología, ¿no? Es tratarse desde la amistad. Entonces si yo te estoy haciendo una crítica no es como para herirte, no es para dañarte, ¿no? Entonces también primero intentar ir a hablar con esa persona antes de llevarlo a la asamblea. La asamblea es un lugar para resolver conflictos. Todo esto también es la teoría. Luego en la práctica somos todos humanos, estamos educados en esto, entonces había muchos conflictos, muchas respuestas en las asambleas, pero por lo menos está ahí, ¿no? Y se está planteando como esta estructura. Bueno, se está comentando eso. Había una asamblea diaria dentro de los equipos, luego una asamblea semanal de jefes de equipo. Esos jefes, o sea, hay una estructura jerárquica también, ¿no? Porque esto también está muy paralelo con la estructura militar. Esto está muy influido por un grupo militante, ¿no? Entonces hay una estructura militar, una estructura jerárquica, pero dentro de un asamblearismo, ¿no? Esto es como hacer convivir estas dos estructuras, creo que es como la parte fuerte, ¿no? Como que puede haber pensar que hay un encargado, un responsable, no una persona que es el líder, ¿no? Allí como que no se usa la palabra, es más la palabra encargado, la persona que en ese momento lo está gestionando, ¿no? Entonces, la persona encargada de cada equipo tiene una asamblea semanal donde se tratan pues, los problemas que ha habido durante la semana, los conflictos, y luego hay una asamblea mensual donde ya sí que participa todo el equipo, porque a lo mejor yo soy el jefe de equipo, tú estás teniendo unas críticas hacia mí, pero yo no las estoy llevando a la asamblea porque va en mi contra, ¿no? Entonces yo no las quiero llevar a la asamblea semanal, pero por eso mismo hay esa otra estructura mensual donde tú puedes llevar esas quejas que haya habido, ¿no? Entonces, pues para los que podáis tener como os guste esa forma de organizarse, ¿no? Decir que es posible, que esta película, ¿no? Que es como una gran película, todo el mundo que la ha visto, gente dedicada al cine, dice que es una película muy bien hecha técnicamente y todo, pues está hecha de este modo, ¿no? Entonces como que es algo que es posible, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se va a proyectar en Vigo el 18 y en Coruña el 23, 24, 25, luego os lo digo. Y sí, está en YouTube también para ver, pero bueno, si vais al cine, porque esto también se ha hecho, realmente otras películas que se hicieron antes se mandaron solo a festivales y tal y fue muy cerrado. Y esta película de este año se ha liberado y ahora está en YouTube, se puede ver entera, dura 3 horas. Pero bueno, sí, sí vais a eso. Entonces, pues sí, se puede ver y eso, y difundirla todo lo que queráis, todo lo que podáis. A ver, un segundín. Que Venga. Ahmed quiere hacer una pregunta, levanta la mano. Sí. Ahmed. A levantar las manos solamente. Hola,
Bueno, os comento un poco más. La pregunta, si tienes. Hola, hola. Otra cosa que hay es la copresidencia, ¿no? Os decíamos, esta película estaba hecha por la Comuna de Cine. La Comuna de Cine, como se contaba antes, pues tiene dos copresidentes, un hombre y una mujer. Todas las instituciones de Rojava tienen esa figura de la copresidencia, son todos un hombre y una mujer. Las universidades, el ayuntamiento, el gobierno general, todas las estructuras han de tener ese esquema. También en lo militar también tienen un hombre y una mujer, ¿no? Hay dentro de la guerra hay muchas comandantes que son mujeres, hay muchos hombres que están mandados por mujeres, hay muchas mujeres que están mandados por hombres, ¿no? Hay como una estructura. Perdón, se me olvidaba hacer también, aparte de todas estas asambleas, que a veces puede ser pues demasiada asamblearitis de esta, ¿no? Pero bueno, como que en el momento cuesta, pero luego analizándolo a largo plazo, a mí me parece muy bonito, ¿no? Y haber sido parte de esta experiencia y saber que es posible, pese a la pesadez de estar rodando todos los días 10 horas, 11 horas, tener que reunirte media hora después o después de todas las semanas, 6 días rodando, 12 horas, 13 horas y tener que el domingo día libre ir a una asamblea de 3 horas a escuchar los problemas de cada uno de los conductores, que no sé qué, que ha tenido un accidente, que en su familia, que es en plan como si un ejercicio también de karma. Pero bueno, creo que es necesario, ¿no? Si nosotros queremos organizarnos de esa forma o creemos que puede ser un buen sistema, ¿no? El confederalismo, pues esto es también un ejemplo, ¿no? Práctico en lo visual de que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, la Comuna de Cine también cuando no está trabajando tiene esta estructura de asambleas, el rollo de la copresidencia, ¿no? Os voy a poner también el trozo de otra película que se hizo sobre Sengal. Sengal es una parte de Irak donde hay la mayoría de yazidi y también pues sufrió otro genocidio aparte a manos del Estado Islámico, ¿no? Y hay como que ni Irak ni el Kurdistán iraquí, la parte del norte de Irak también está gestionada tiene una autonomía kurda, pero está más como con una ideología capitalista, ¿no? Entonces la administración autónoma de Rojava critica a este gobierno del norte, ¿no? Del norte de Kurdistán, del norte de Irak. Y, por ejemplo, en este caso, estas ciudades de Sengal estuvieron atacadas por el Estado Islámico, fueron sitiadas y estos Peshmerga, que son las fuerzas del Kurdistán iraquí, pues salieron y abandonaron a toda esta gente, ¿no? Es un pueblo como zoroastrista, ¿no? Anterior al cristianismo de los musulmanes. Los kurdos, como lo reconocen como sus orígenes. Pero bueno, siempre han sufrido muchos intentos, decían que era el 73 intento de genocidio, ¿no? Por ser una minoría religiosa. Pues en este caso eso, los Peshmerga salieron y solo fue las IPG y PJ, estas fuerzas de Rojava, que fueron hasta Irak a rescatarles, hicieron este corredor humanitario para rescatarles y poder traerles a Rojava. Esta es una película que se hizo sobre ese tema, ¿no? Puedes subir un poquito. Entonces esto fue igual, también se trajo gente de muchas ciudades, la zona más afín es la de Rojava y esto se rodó en Irak, también se trajo, bueno, esta es justo la frontera entre Siria e Irak, a lo mejor subirle un poco el volumen y... le subo yo aquí también. Mucha gente de estas que están vestidas de guerrilleros, de militares, es la propia gente militar. En este momento, yo cuando estaba grabando esto, pensaba que realmente le estaba enferma a la persona, que estaba dando un desmayo. Digo, voy a dejar la cámara, pero luego era cortar, decir corte, y ya estaba toda la gente, se levantaba, estaban bien, como que era así una situación extrema. También hay mucha gente que realmente vivió ese genocidio, ¿no? O ese éxodo, ¿no? Y aún así, pues lo podían como revivir. Era una especie de catarsis también, ¿no? Algunos como que se reían, las señoras mayores por la noche con los niños ahí en plan, el genocidio no fue tan duro, aquí, porque nosotros les hacíamos 5 tomas, a lo mejor en plan, venga, volver a primera. Las señoras ahí, no fue tan duro, aquí. Y mira que fueron por el desierto 2 días, sin agua, por las montañas. Pero las señoras ahí, no, esto yo ya no repito más, yo ya no repito más, soy así. Entonces como que, y aún así eso... Sí, total.
Poder tomártelo como a broma eso, ¿no? También es un ejercicio muy... Yo al principio decía, esto va a ser un trauma, o sea, no podemos hacer esto, ¿no? Como realmente aquí hacer explosión en su mismo pueblo, en el pueblo donde había pasado todo, eso, gente disfrazada del Estado Islámico, haciendo explosiones, gritando Allahu Akbar, todo el mundo así, era en plan, yo digo, esto... Yo a nivel de eso tampoco lo quería hacer, pero digo, bueno, si ellos lo hacen, ellos sabrán. Y al final eso, súper bien, menos un niño que desapareció, de repente vio llegar a los del Estado Islámico y desapareció y estuvo 2 horas ahí toda la gente buscándole por el pueblo, no sé qué, se escondió y no... Entonces, pues ese era como el día a día de hacer la... Esto también, como se estaba haciendo en una zona, esta zona no está gestionada por la administración autónoma, se tuvo que hacer un guión falso para poder rodar en esa zona, ¿sabes? Para ese guión dárselo al Estado iraquí y a la autoridad de los Peshmerga, ¿no? El Kurdistán iraquí, para poder rodar donde no se habla, porque en este realmente se habla de que ellos huyeron, de que las únicas fuerzas que fueron estas, ¿no? De las IPG y PJ, entonces se hizo un guión falso, pero por ejemplo en un pueblo en el que íbamos a rodar, que le dijeron a la directora, sí, puedes ir a ese pueblo a visitar, que hay localizaciones muy buenas. No fuimos y al día siguiente explotó una mina, ¿no? Como que habían puesto una mina, había el servicio en esta ciudad, esta es la ciudad de Shengal, ¿no? Que está completamente destruida, pues también una noche también estábamos grabando explosiones, disparos, llegó el ejército iraquí también en plan, no podéis hacer ni un disparo más, no sé qué, prohibido, tal. Y a los 3 días ya estaban otra vez ahí disparando, ¿no? También es gente como que tiene mucha confianza en sí mismo, ¿no? Como que ha sabido gestionar durante estos años como que el apoyo mutuo, ¿no? La unidad, el estar unidos, como que te da ese... Este es un campo de refugiados realmente donde están ellos viviendo, ¿no? Estas son las condiciones en las que viven. Y aún así, pues eso, la gente venía para el rodaje, ¿sabes? Estar ahí, mejor 1 hora o media hora bajo la lluvia, en el barro, porque realmente creen que es algo importante, ¿no? Entonces nosotros también como cineastas entender que es algo importante lo que estamos haciendo, aparte de por ganar dinero un trabajo, ¿no? Como que saber que la gente es algo que valora mucho, ¿no? Como que es una herramienta muy importante, ¿no? El audiovisual, los documentales, la comunicación, ¿no? Entonces como que somos muy afortunados y también tenemos una responsabilidad, ¿no? En lo que tenemos que hacer o en lo que queremos hacer. Entonces, pues este sería eso. Vale. Sí, El tercer clip, que te puse el tercero, no te dije, tú pusiste el segundo. hay 2 Claro. preguntas de Ahmed que pregunta, si una película gana un concurso, ¿diremos que la película es del equipo o diremos el nombre del director? Y la segunda, si asume el director de fotografía la responsabilidad de hacer las tomas que quiere. O sea, por ejemplo, en esta película de Shengal, el proceso fue todavía más colaborativo casi que la de Kobane, ¿no? En esta película de Shengal sí que se hizo para todo el equipo eran los actores, era a la vez que la gente que gestionaba el espacio, ¿no? Como los choferes, el que ayudaba con las luces, todo el equipo era a la vez actores, eran miembros de las IPG y PJ, ¿no? Eran miembros del ejército, por decirlo de allí. Entonces, esta misma gente, que eran los actores, eran chavales sobre todo 18 años, 19 años, 25, como que en ese... También se hizo una lectura durante 3-4 días, se hizo una lectura de guión para todos, para que todo el mundo pudiera participar en el guión, ¿sabes? Algo que parece imposible. Bueno, tú sí que lo haces, que has comentado antes, pero es como normalmente un director con sus guiones, ahí como no le puedes cambiar ni una frase, no deja a un actor que cambie una frase, como que la gente es muy protectora, ¿no? Como un artista, ¿cómo va a cambiar algo porque a una persona de fuera, un humano, le diga a un artista que cambie, ¿sabes? Algo del guión? Y sin embargo, pues ya te digo, aquí se hacía una lectura abierta, también era un guión de investigación, de hablando con la gente durante años, preguntando la experiencia de unos, de otros. También muchos de esos actores, los que hacían de refugiados, era la misma gente que lo había sufrido. También se hizo una lectura de guión con ellos para que ellos pudieran participar y pudieran hacer cambios.
Lo que decías, sí que tiene una directora, o sea, las dos películas estas han sido directoras, mujeres, sí que es una directora. En caso de que hubiera un premio, pues no sé, esta película ha ido, la otra, la Ecoban ha ido al Festival de Valencia, han ido a un par de festivales y han tenido premios a mejor película o película, ¿cómo se llama?, del público, no realmente a la directora. Entonces no sé, pero bueno, ellos en general lo ven como algo colectivo, aunque fuera para una persona. Y yo como director de foto trabajaba junto con la directora, ¿no? La verdad es que al final es una estructura muy parecida a la de aquí, ¿no? Porque aquí muchas veces nos meten en la cabeza que si no hay una autoridad, no hay un tal, va a ser un caos, ¿no? Pero allí en Rojava lo que se ve es que normalmente es menos caos, ¿no? Como que la autoridad, normalmente el Estado, lo único que hace es crear más problemas, más caos, ¿no? Si tú a la gente la dejas tranquila, una ciudad lo que tiene son 4 cosas, o sea, recoger la basura, el agua, la electricidad, es que no tiene más y necesitas 5 o 10 personas para cada cosa. Allí se ve, es una zona también muy rural, muy local, ¿no? O sea, no es una gran ciudad. Hay ciudades grandes también, pero más o menos la gente se gestiona. El que sabe electricidad se pone ahí, el que sabe aquí, el que sabe cámara hace cámara, el que sabe construir una estructura para la cámara, ¿sabes? Nosotros montábamos la cámara en la grúa de los bomberos o hacíamos estructuras para poderlas llevar en el todoterreno. Íbamos al tornero que lo hiciera, cada uno tiene una labor, ¿no? Y tanto lo hacen como para la revolución, para lo que sea necesario. Cuando era lo militar, el tornero era el que hacía los obuses o los, ¿cómo se llama?, los morteros. Cuando ahora hay calma, pues es el que hace los soportes para la cámara, ¿no? Y cada uno de eso tiene su responsabilidad y normalmente ya te digo que la autogestión como que funciona, como que realmente los gobiernos, no, o sea, todas las autoridades en los trabajos lo vemos muchas veces, ¿no? El jefe lo único que hace es como ponerte limitaciones, ponerte barreras o ponerte, ¿no? Si realmente te estuvieran dejando organizarte tú mismo, fluiría todo mucho más. Entonces me he perdido, ya no sé cómo me he ido a sobre lo de director de fotografía, si yo hacía los planos. Pues sí, en general los hacía con la directora, pero es una estructura muy similar a la que hay aquí, ¿no? Solo, o sea, yo creo que el secreto es tener ese lugar donde tú puedes criticar, ¿no? Donde tú puedes pedir que haya un cambio, y yo lo he visto muchas veces. Gente que ha tenido malas actitudes en la Comuna de Cine también en los últimos años hemos tenido problemas, hemos tenido muchos problemas. Han tenido gente que ha llegado con actitudes muy malas, ¿no? Con malas actitudes tóxicas, y esa gente con eso, con asambleas, con tal, un proceso largo, se ha conseguido que se vayan, ¿sabes? Que se fueran. Entonces, como que es tener como ese espacio donde tú puedes cambiar las cosas, ¿no? Y eso también te hace sentirte a ti mucho más partícipe, que la gente dé mucho más de sí mismo, ¿no? Tanto los actores como el cámara, como producción, y de hecho es una estructura que ahora las empresas lo están tomando mucho, ¿no? Las empresas más modernas, Google, no sé qué, tal, también hay ese rollo de participación, que la gente, esa estructura más empresarial de antes, de dictatorial, ya no, incluso no se lleva tanto, ¿no? Como que las mismas empresas, lo que pasa es que siempre lo llevan a lo suyo, ¿no? Tienen como realmente detrás una mano así que está guiando, pero se intenta como crear esa ilusión lo más posible, ¿no? Me preguntan también si es obligatorio tener un guión en un documental. Veo, Ahmed, que no has escuchado mi charla anterior, pero ya que haces la pregunta. Por ejemplo, en estas películas sí que nos encontramos muchas veces ese problema, que a lo mejor no había un guión cerrado, ¿sabes? Que se iba escribiendo el guión sobre la marcha. Hizo muchos problemas, pues a nivel producción. Esta es una película que se ha hecho en 6 meses, 7 meses. Normalmente una producción aquí se hace en 2 meses, 3 meses, porque allí pues es la gente, o sea, el alojamiento está, la comida está, entonces como que es otro modo de producción, otro modo diferente, ¿no? Entonces como que en un esquema más que tú tengas todo el tiempo del mundo, pues sí, el guión lo que te ayuda es a ser más fluido, más rápido, pero también más limitado, ¿no? Y eso cada director o cada persona tiene su forma de trabajarlo, como tú comentabas antes. Hay gente que trabaja con un guión cerradísimo, sabe incluso dónde va la cámara en cada plano. Este plano lo voy a hacer en medio, esta otra frase la voy a hacer en plano corto, esta otra frase la voy a hacer en un contraplano, este otro plano, ¿no? Y puede ser un documental, puede ser también sobre la realidad, pero es lo que o la gente solo tiene una frase. En esta secuencia
el personaje vuelve a su casa y de ahí ya libertad absoluta o un solo plano o 50 planos o cada uno tiene que encontrar su forma, ¿no? Yo antes era más a lo mejor de poco guión y ahora me gusta cada vez tener más guión, ¿no? Entonces pero también a veces lo echas de menos, lo otro, lo de no tener guión y esa frescura que tenías, pero son, yo creo, esos tipos de gente, de director, ¿no? Luego, bueno, decir eso, que mucha gente la que participó en estas películas después pues murió en otro, ¿no? Durante la guerra, porque sigue habiendo guerra como esta zona que os enseñé antes de Rojava. Ahora en el 2018 y 2019 ha tenido pues 2 invasiones por parte de Turquía y hay 2 ciudades, ¿no? Como esta, la ciudad de Afrin, ¿no? La primera. Esta fue invadida en el tiempo que se hacía la anterior película, Yibu Asadi. La película de Kobane se ha ido retrasando 2 años porque 2 años consecutivos ha habido invasiones, ¿no? La última en 2019 se atacó esta ciudad de Serekaniye. Esta ciudad de Serekaniye es donde yo estaba viviendo, ¿no? Durante 2 años. Ahí había una sede de la Comuna de Cine y fue atacada por Turquía y por las fuerzas islamistas. Y en ese tiempo yo estaba haciendo un documental sobre el trabajo, no me sale la palabra ahora, las mujeres, no el trabajo militar, porque se han hecho muchos documentales y muchas películas sobre las mujeres luchando kurdas, pero no se había hecho mucho sobre el trabajo social, ¿no? Hay varias instituciones, trabajo civil, perdón. Hay muchas instituciones dentro de la administración que es donde se hace, para mí, donde se hacía también la revolución, el día a día, ¿no? Hay una estructura, allí al feminismo lo llaman genology, que es la ciencia de las mujeres. Está basado, bueno, luego, aparte de la ciencia de las mujeres, está la Casa de la Mujer, ¿no? Malajin, que es un sitio donde las mujeres pueden ir si tienen problemas con sus familias, con su marido. Antes había cuestión de poligamia, matrimonios forzados, todos esos temas pueden ir allí a tratarlo. Entonces, todo eso son pues mujeres que lo están gestionando, ¿no? En su barrio, en su ciudad, también cooperativas de agricultura, de todo eso, también las fuerzas de autodefensa local, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo un documental sobre ese tema y en ese momento comenzó la guerra, hubo la invasión de Serekaniye. En ese momento yo dejé el documental y estuve colaborando en el hospital de allí, ¿no? Y en los primeros fueron 10 días de invasión, que la ciudad estuvo rodeada. Los 3 o 4 primeros días yo no estuve grabando, como que estaba más con el trabajo del hospital, era en plan, bueno, hay veces como que prefiero no vivir lo que está sucediendo que grabar siempre, ¿no? Hay veces también que el cuerpo te pide más grabar, hay veces que eso, entonces como que en ese momento fue, los primeros días estuve solo pues ayudando con lo que hacía falta en el hospital y a partir del tercer, cuarto día ya empecé a grabar un poco lo que era la vida en el hospital, lo que se estaba haciendo. Y entonces ahora ese documental lo estoy acabando de editar ahora y lo que he hecho al final pues sí es una historia a lo mejor más personal, ¿no? También, o sea, contar la historia de estas mujeres y contar también lo que sucedió con la película, ¿no? Como esa película fue cortada por la guerra y pues la parte final es la parte de la guerra. Puedo poner aquí un trocito ¿cómo se llama? De ese documental. Es el del hospital, tienes el enlace. Bueno, mejor ponemos el enlace que iba con los minutos, de Mujeres en Lucha. Sí, porque lo primero que hice fue un documental de 10 minutos sobre el hospital, sobre lo que sucedió en el hospital, y ya es todo el montaje, ¿no? De 1 hora donde está la parte. Entonces, si quieres ponemos la primera parte, era la del minuto 31, ¿no? A ver, de esto en el minuto 31 aproximado. Sí. Esta es, pues,
talleres que hacen allí de autodefensa, ¿no? Para enseñar a las mujeres a utilizar las armas, ¿no? Y a que se puedan defender, como entienden. Un momentito, traducir automáticamente. Y la verdad es que la mayoría de estas imágenes para mí eran solo como el proceso de investigación, ¿no? Yo estaba como investigando para poder hacer este documental sobre estas mujeres y ya iba con la cámara, ¿no? Como forma de hacer el guión, de coger confianza, y al final este documental se ha montado solo con las imágenes de la investigación. Entonces tampoco la calidad de imagen no es la mejor, la calidad del sonido no es la mejor, porque mi idea era pasar 2 o 3 meses con ellas, poder coger confianza y después ya comenzar el rodaje, ¿no? Entonces, al final, como comenzó la guerra, la gente se desplazó, no se pudo hacer lo que es la fase del rodaje. Y esto se ha hecho solo con... أما واحد شيء يقول عنها يقول تكبير الله أكبر العين تكبير الله أكبر الثاني السيرة كبر ما بتجي أنت تقولون مرة ليش أنتم كلكم تحملون يعني يعني مثل ما تقول يعني واحد يفتح يديه شيل سلاح ما تخاف ليش تخاف؟ شيل سلاحك تحمي حالك مين انت؟ ركز واحد مو هذاك بس تشيل سلاح هو يخاف منك مو تشيل سلاح هو يخاف منك ما يقدر يتكرر على الشرطة بعرف تخاف من السلاح بس مثل الرعب بس شوي تاخذون يعني شوي قوي بيروح في شراكة فورا أمانة تمام خلاص سلاحك صار بالأمان ما فيها الكرسي تعملي نور الشهادة غلطة مو هاي راسه هذا مخزن شنو هذا ما تعرف عيب يعني تكون ما تعرف عيب تكون ما نتعلم عيب تكون احنا نخاف موت مرة واحدة انت ما مرة وتتطور ما لازم تكون شلون انا بعطيكم واحد انت بتعرف بعدين بعطيكم شوف مثلا انت خدت هذا مو هذا مثلا الاشاره والاشاره هذا واشاره هذا بيصير واحد مو كان معي الانسان يجيب هذا يكلم انا هيك ما بعرف بعد ما اجيب هذا مثلا حتى اخذ هذا جاب هذا فورا تقدر تعمل كيف يحلى خلاص تعرف عندي Disponemos del minuto 8. Eso eran los talleres de autodefensa, ¿no? Y esta es una de las mujeres que está en lo de la casa de la mujer.
يعني كان يجيش يجيب الساعة البار طبعا تجري على جينا على راس جينا على الرئيس عندنا هندسة الولاد الجيران وعملنا وين لكن عن كل مرة جينا على الحاضر بنشتغل بمحكمة تنسيق على محكمة عامل الجنود عامل حرب الزوجات يعني عن صرنا كذا من درس يعني بعض عوامل شهر السنة بدنا ده بقى رحنا بدنا يعني زواج جدة الشيخية يعني قبل الضغط حصل سيشن فترة كبار مثلا قارئ في معارف يعني يعني ما فيش من يعني أنا عندنا يعني لو أنا يجيب وأنا أقول شيء إذا أنا عن السكيشن شيء بين هذه بين هذه الشيء نعمل الظلام ده لما يجيبوا الشيء ده بين الشيء ده فما زلت يقولوا ده سريج بالنسبة أكثر ما شيء حدث في هذا تماما Esto es solo, está todavía en trabajo, ¿no? No tiene sonido hecho ni nada, pero esto también tiene un poco así peor calidad. Y después esto es ya lo que sucedió cuando comenzó la guerra, ¿no? Esa es la ciudad que atacaron. O sea, a mí lo que me parece importante es que eso es lo que están atacando, ¿no? Como mujeres que se organizan, que solo están pidiendo sus derechos, que eso es lo que el gobierno turco está atacando, ¿no? Y lo que es un muy mal ejemplo para la región y por lo que se ataca tanto este proyecto, ¿no? Esto es lo que... Estos son imágenes de archivos, ¿no? Yo también trabajo con muchas imágenes de archivo, imágenes mías, imágenes...
También hay partes que están hechas con una GoPro, partes con una cámara pequeña, ¿no? Una que también compacta de estas tipo mirrorless, ¿no? Para mí, a lo mejor para este tipo de documental, ¿no? Lo mejor es, como decía, un equipo sencillo, ¿no? Ligero, una cámara. Hay mucha gente, por ejemplo, allí fotógrafos de guerra, hay muchos fotógrafos que trabajan solo con un objetivo, ¿no? Aquí a lo mejor tenemos que tener muchos objetivos. Ahí había un fotógrafo muy conocido de guerra que decía que solo hace fotos con el 35 milímetros, ¿no? Que es como la distancia natural. Pues dice, si no lo puedo sacar bien con el 35 es que no estoy lo suficientemente cerca, ¿no? Como no me interesa. Pero bueno, a lo mejor para un contexto de guerra tener un teleobjetivo que te pueda hacer sacar un tanque o algo, sí, pero si tú la historia que quieres cantar es sobre las personas solo, pues a lo mejor ni te hace falta, ¿no? Pero eso es como un equipo ligero que puedas llevar en una mochila, que tener power bank de estos para cargar las baterías. En situación de guerra hay muchas veces que no hay batería, que vas... Entonces, pues tener eso como alternativas para la batería, tener varias cámaras, una GoPro puede ser muy útil o una cámara pequeña extra, ¿no? Que en caso de que se te estropee la cámara general, pues no pierdas esa cámara. El sonido también, pues, o, como él comentaba, micro de corbata, un micro en la cámara, intentar ser lo más ligero y lo más adaptable posible, ¿no? Yo al principio un poco con inglés y luego tuve que aprender el idioma. Para las películas esas, la mayoría de la gente no habla inglés allí. Entonces yo aprendí, después de un año más o menos ya me manejaba con el kurdo. Y las dos películas esas, la de Kobane la hice con, o sea, todo en kurdo. Y sí, aprendí el idioma. Es eso que... o sea, el primer año que estuve en la comuna era como un mueble más, ¿sabes? Como que la gente también está muy acostumbrada a que pase gente por ahí a hacer documentales, a que pase gente que vienen de paso. Entonces la gente no te da mucha importancia, ¿sabes? La gente está muy acostumbrada a que venga gente con sus intereses, con sus objetivos, ¿no? Con sus proyectos. Entonces ahí como que el primer año fue así, o sea, bueno, la película de Senegal, la segunda que os puse, es así que participé el primer año, pero bueno, no sabía mucho el idioma, tal, y no estuve en muchos más proyectos, ¿sabes? Y comencé a hacer este documental por mi cuenta por eso mismo, porque no me llamaban a muchos proyectos, no participaba mucho, ¿no? Y entonces comencé como a hacer esa investigación yo por mi cuenta, a trabajar con esas mujeres. Y luego ya, después de pasar la guerra, también como estuve ahí en la guerra, fueron 10 días en hospital, también la gente como que ya vio que tienes más una implicación, ¿no? Que estás ahí más, la gente lo valoró mucho. Y después de eso salió el proyecto de la película de Kobane. Después también hicimos una película, Verbú, esta a mí es de mis favoritas porque no es una película sobre guerra, es una película sobre los civiles, ¿no? Lo que les sucede a los civiles durante la guerra. Y esta la hicimos con una que era la copresidenta de la comuna que vivía también en Serekanie y ella fue desplazada. Y esta película la hicimos un año después de salir de la ciudad de Serekanie, hicimos esta película. Si queréis os pongo ahí el último trozo y así ya veis otro estilo de película, ¿sabes? A lo mejor más íntima, más de... sobre los sobre ¿no? las personas. Como para que veáis también que hay más tipo de cine que se hace allí, no solo este de acción, ¿no? Si en los documentales tienes un ayudante de cámara. No, no hay todo. Uy, espera, a ver si... Uy, ¿no tiene subtítulos o qué? No le he puesto los subtítulos. Bueno, pues nada. Este lo vemos otro día. Pues no sé si tenéis alguna duda más o algo así. ¿Cuánta presencia tiene ese tipo de películas en el que la guerra no es el centro temático de las películas en la comuna? Lo que se hace mucho, había una persona que hacía muchas películas allí, hacía muchas películas sobre la cultura y sobre la música. Ahí, luego está el enlace de la comuna de cine ahí, yo creo que si buscáis Comina Film aquí en YouTube sale, y había varias películas sobre... Mira,
sobre la cultura, ¿sabes? Sobre la música, sobre la cultura, recuperando la música, recuperando, entonces también tiene como esas dos vertientes, ¿no? Como más el cine así de acción, la peli esta se ha hecho, películas han hecho Gibu Asadi, que fue la primera sobre Turquía, sobre el asedio a las ciudades de Turquía, la de Şengal, que todavía está en postproducción, la de Kobane, que esas tres son sobre guerra, y Berbú, que es la que es sobre la historia de los civiles. Y ahora se ha comenzado a hacer una serie, se están haciendo 2 series, esas son para la televisión de allí. Entonces para ellos también es ya solo como poder ver cine en su idioma es muy importante, ¿no? Como que es un idioma, en casa lo han conservado siempre, pero es un idioma que ha estado muchas veces prohibido. Entonces la gente mayor venía, porque claro, al rodaje venía a lo mejor gente de 60 años, 70 años, tenía 6, 4, 5 horas, en plan, madre mía, qué apuro, ¿no? Que estén aquí, pero o sea, en plan, ¿qué tal está? No, yo estoy feliz con saber que se está haciendo esto, que podemos ver nuestro idioma en la tele, no sé qué, es como algo muy importante, ¿sabes? Muy importante para ellos, ¿no? Entonces hay como estas otras que se hacen recuperando la cultura, ¿no? Ellos tienen un estilo que se llama Dengebeş, que es un estilo como de música, cantado, ¿no? Muy vocal. Entonces casi sin instrumentos. Aquí luego le meten instrumentos porque también como que ahora hacen mezclas de nuevas músicas con tradicional. Pero van contando la historia. La forma de transmisión oral ha sido eso, mediante la música, ¿no? Entonces, todo documental es sobre eso. La distribución internacional de este tipo de películas y documentales. Lo digo porque parecen como, casi todos están como muy hechos para temas de cohesión interna, ¿no? Cultura, el tema de la identidad nacional, batalla. Pero supongo que como los jóvenes que están realizando, también es una manera de colocarse en el mundo, ¿no? Este tipo de producción. Sí, por un lado es mucho como solidaridad. Hay una persona, Alba Sotorra, ¿no? Que ya estaba haciendo un par de documentales, ella apoya mucho aquí desde Cataluña, como que ayuda mucho a la distribución. La película de Gibu Asadi se encargó ya anteriormente de la distribución, se puso aquí en los Numax, se ha puesto como por toda la península, se ha puesto en muchos sitios, ¿no? Y se encargó de mandarlo a festivales. Esta de Kobane, pues ahora estoy haciendo yo la distribución en los cines estos de aquí en Galicia. Otros compañeros lo están haciendo en Barcelona, ¿no? Aún así es una película que no entra mucho en los festivales porque es bastante larga, son 3 horas. También los kurdos, el problema que tienen es que están como en un limbo porque en todo lo que es Oriente Medio, ¿no? Que es donde podían integrar estas más películas, son la minoría, ¿no? Y en parte pues hablan mal de la opresión de los árabes. Entonces hay muchos países árabes que tienen muchas relaciones con Turquía. Entonces, por ejemplo, Netflix para Oriente Medio está en Líbano y no quiere saber nada de los kurdos, ¿no? Entonces también hay como esa especie de censura, ¿no? Y aquí tampoco es muy conocido, ¿no? Ellos ahora también hay mucha población kurda que está en Alemania, muchos refugiados, mucha población turca, entonces sí, o sea, lo hacen como una forma de cohesión y como una forma de también describir la historia, ¿sabes? Estas han hecho, lo que aquí tenías, han hecho varias películas, ¿no? Sobre ese tema, pero ninguna, en unas como que se hace mucho, se fetichiza mucho a las mujeres, ¿no? Solo el hecho de las mujeres con armas. En otras, pues, por ejemplo, de repente cambian el emblema, ¿no? En esta película, estas que aparecen, cuenta la historia de las IPG y PJ, que son las guerrilleras de Rojava,
pero le ponen el escudo de los Peshmerga, que son los kurdos de Irak, que son los que son capitalistas, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de, ahora sabemos la historia, pero dentro de 15 años, 20 años, la gente ve esto y piensa que los Peshmerga fueron los que hicieron, ¿no? O en esta otra, esto es una serie, No Man's Land, ¿no? Que es también sobre ellas. También ellos hicieron una crítica de esa película porque aquí como que los kurdos son más salvajes, más violentos y los occidentales, ¿no? Los guerrilleros, porque en Rojava también hubo muchos, ¿cómo se llama? Voluntarios internacionales, ¿no? Los voluntarios internacionales parece que son los que traen la revolución, ¿no? Los que saben cómo hacer la revolución, los que realmente son revolucionarios, los que vienen a traer, que es una actitud que también lleva mucha gente allí, ¿no? Cuando vas a Rojava te encuentras mucha gente que llega como voluntaria, que llega con eso, claro, criticando, ¿sabes? Hay muchas cosas para criticar, pero realmente la gente que ha conseguido hacer la revolución es ella, son ellos de allí, ¿no? Entonces también como ir con ese... Yo lo que he visto siempre, los documentales que he hecho, si vas a escuchar, si vas a preguntar, la gente se abre contigo, ¿no? El primer documental que hice también era sobre la revolución siria, como dando sobre la primavera árabe allí, ¿no? Como un poco escuchando cuál es el relato. Toda la gente decía que era todo el Estado Islámico, ¿no? Que era todo Daesh, que eran todos islamistas, y no es verdad, había como un movimiento muy bonito dentro. Tú si investigas un poco y a la gente le preguntas sobre, ¿no? Sobre ellos mismos, o le digas que la gente se abre muchísimo y cuenta historias preciosas que a lo mejor no son el relato general y luego no lo puedes vender o no lo puedes colocar porque no entra dentro del relato, ¿no? Del relato establecido, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel de distribución... Preguntan un segundo. Sí. A ver. Pregunta Marian desde la ignorancia, pero ¿podríais decirme algunas palabras claves sobre el contexto político para buscar más información sobre los conflictos que se tratan en los documentales? Sí, lo de... O sea, no, porque lo de confederalismo democrático, lo de Abdullah Öcalan, si quieres buscar, como que parte de la ideología viene de eso, de Abdullah Öcalan, ¿no? Y si buscas Rojava, Administración Autónoma, IPG, IPJ, todo eso, bueno, luego al final he puesto unos enlaces aquí de, ¿sabes? Vale. De YouTube, Wikipedia, Rojava Information Center. Y si hoy o mañana me quieres enviar enlaces para que comparta yo con el grupo del seminario, pues también. Sí. Yo me planteaba si a la hora de coger una cámara y marcar en un momento candente como pudo ser cuando fue con esta salud y tal, no se planteó un conflicto ético de hasta qué punto yo grabando estoy vulnerando momentos también muy vulnerables de alguien, como está herido, está en un momento puede morir. Sí. O sea, yo al final creo que peco de lo contrario, ¿sabes? De grabar poco, que luego al final me arrepiento de muchas cosas que sí que se podían haber grabado y que se deberían haber grabado y mostrar, sí que me pongo muchas limitaciones. Y yo creo que eso es el diálogo que tienes que tener tú interno, ¿no? De saber cuáles son tus límites morales y éticos. Ahí los tienes que tener tú, ¿no? Y tú considerar lo que es ético, lo que no es ético, qué quieres hacer con ese material, hasta dónde eso es la lucha interna. O sea, yo recomiendo mucho antes de si vais a hacer cooperación, si vais a hacer viajar a otros países, o sea, tener una mirada anticolonial, ¿no? Porque tenemos mucha tendencia a ir allí como a enseñar, a mostrar, ya tenemos como todo nuestro esquema montado, ¿no? Mucha gente, porque hemos estudiado, porque en la universidad, porque no sé qué, ya creemos que entendemos el mundo, ¿no? Y entonces mucho los kurdos los que están diciendo, y bueno, en general todo el movimiento anticolonial es ese, ¿no? Hay lo de Frantz Fanon, ¿no? Leer a Frantz Fanon, los desheredados de la tierra, Edward Said, que es también de orientalismo, ¿no? Como más sobre Oriente Medio hay muchos prejuicios, ¿no? Sobre que, eso, pues como llegar a decirlo, es muy fácil como ver el machismo allí, ¿no? Y muy difícil ver el machismo nuestro, ¿no? O mucha gente que llega allí a decirle eso, pues una mujer que coge un arma, eso no es feminismo, o eso tal, o eso sí, o no. ¿Quién soy? O sea, yo como hombre menos todavía, pero incluso esas cosas, pues... Ahí eres tú que te vas formando, ¿no? Poco a poco, y yo creo que mientras tú te hagas esas preguntas vas por el buen camino. Y también, pues si te equivocas, pues no sé, son cosas que pasan. Vale, última no sé. preguntilla, que nos van a echar de la facultad.
Ahí, yo creo que tú dices, Sí, tenías dos. Vale, es verdad que tú. Dale, Javi. Pues era respecto a la pregunta de conflicto, la duda que tengo es de en qué estado actual está esa zona del Kurdistán. O sea, cuando hablamos así grosso modo de conflicto de Siria, entiendo que es de la zona de los rebeldes de Siria, que se rebelaron contra la Assad, y que a día de hoy está gestionado por los kurdos, pero que el conflicto lo tienen con el régimen de Siria, con los turcos y con los turcos islamistas a la vez, ¿no? Hay como 4 actores. Por eso es que yo lo que os recomiendo, eso es como hoy cambiar la visión esta de bueno o malo, ¿no? Como la bipolaridad del mundo. Yo lo que he visto es que no existe hoy en día, ¿no? Como que hay, desde ese conflicto, desde Siria, fue el primero que se empezó a decir, no, eso está hecho por Estados Unidos, que quiere acabar con Siria porque Siria es apoyada por Rusia, y en plan, hay unos que son los buenos y son los malos, y los otros los malos, y realmente son todos malos, ¿sabes? Tanto Rusia, Estados Unidos es un imperio, eso está claro, ¿no? Si vas a ver, pero Rusia también es un imperio, ¿no? Y es lo que está pasando ahora también con Ucrania, con Rusia, es en plan, se intenta hacer como quién es el bueno. Para mí es, por eso, para mí me gusta mucho viajar a los sitios en conflicto, por eso, por verlo con mis propios ojos, porque hasta que yo no lo veo, no lo puedo entender, ¿sabes? Cuando tú hablas con la gente, cuando yo hablo contigo, yo puedo notar más o menos si me estás mintiendo o no, ¿no? Cuando hablo contigo, pues más o menos lo veo. Pero lo típico que todos los periodistas no sacan. Un taxista del Líbano me dijo que no sé qué, que estos son los americanos que quieren. Como si tú vas a... También se usa mucho esa tendencia de que solo una persona te va a decir la verdad, ¿no? Pero ese te dijo eso, pero a lo mejor ese otro te dice lo otro, ¿no? Entonces tú también tienes que ser... El contexto geopolítico es lo que tú dices. Ellos están atacados por todos, tanto el gobierno siria, por Turquía, nadie... O sea, ¿quién va a querer que avance un proyecto así de democracia directa, de feminismo, de ecologismo? Lo único, ellos en este momento, en este contexto de caos, han conseguido, mediante las armas, controlar este territorio. Y entonces ahora mismo están en este limbo de que es una zona pobre, realmente es una zona que no tiene industria, no tiene nada, y por eso todavía no ha sido muy atacada, ¿sabes? Como que los esfuerzos se centran en otras zonas. Y entonces en este limbo ellos es donde están sobreviviendo. Entonces es eso, tú llegar ahí y preguntarte si para ti es legítimo lo que están haciendo o no están haciendo, pero para mí me parece muy difícil hacer como análisis geopolíticos, ¿no? De la situación, durará, pero eso es lo que yo aprendí ahí también, como tener confianza en ti mismo, porque parece que siempre que es imposible que triunfe una revolución, que haya un cambio político, que haya un cambio de sistema, pero ahí como que lo que ves es que sí que es posible, ¿sabes? Por lo menos el día a día vivirlo, ¿sabes? Yo, para mí eso, el personal, pues he podido hacer cine que me gusta, ¿no? Que llevan muchos años desconectadísimo del cine, de tal, entonces ya solo a nivel personal para mí ha sido una experiencia, y creo que eso lo voy a ir transmitiendo, ¿no? A los años, y hará un cambio, ¿no? Entonces depende de lo que para ti sea más importante, ¿no? Si enriquecimiento personal y también como tú como persona eres parte de la sociedad, ¿no? Estás enriqueciendo la sociedad, o otro tipo de éxito, ¿no? Vale, pues vamos a ir cerrando porque se nos hace la hora. Bueno, pido un aplauso para... Y antes de marchar, la semana que viene es sesión online, así que no hace falta que vengáis, nos conectamos todas desde Zoom. Otra cosa, acabo de enviar al grupo del seminario para la lista de asistencia, que necesitamos que la completéis, y la necesitáis también vosotras si queréis tener el diploma y participar en el viaje. Y lo que sí que es importante, y por favor no me hagáis perseguiros demasiado con las evaluaciones de cada sesión. Otros años esperábamos al final y os poníamos todas las sesiones, pero como te olvidabas un poco de la primera porque habían pasado 10 semanas, lo estamos haciendo semanalmente en el aula virtual, está esa sesión y nos ayudan un montón, porque así vemos qué queréis, qué no, que para el año que viene pues seguir mejorando. Entonces, rellenar ahora mismo el listado de asistencia, por favor, y a partir de mañana estará la sesión grabada de hoy, el material que vamos a compartir y las evaluaciones, ¿vale? Que nos vemos la semana que viene en modo virtual. Andrea, gracias.